Lo que está muy claro es que Martín está en el punto dulce, que Está no, fit, que está a no, tope. no dábamos un duro por él en pretemporada. Aprilia está en un momento dulce. Claro. Porque el que hizo la carrera buena fue Ogura, no fue Martín. Otro. Porque si Ogura sale bien o clasifica bien y sale con el grupo de delante, ayer gana la carrera. Todo el mundo se daba cuenta de que Marc no estaba bien físicamente y ahora resulta que él no se había dado cuenta, que se dio cuenta en Jerez. Se me escapa. 1000 doctores, 1000 preparadores, pero puede tener su parte de positivo, porque si es verdad que han descubierto que el problema era este, igual a partir de ahora vemos al Marc que estamos esperando. A ver cómo se encuentra, porque la velocidad, como demostró en la Q1, está allí y solo él y nadie más que él tienen derecho a hablar de si se retira o no se retira cuando quiera. Hola a todos, bienvenidos a Dura la Vita. En la tertulia de hoy hablaremos de todo lo que sucedió en el Gran Premio de Le Mans. Ya sabéis que nos ha dejado este fin de semana cosas muy positivas y otras muy negativas. Lo hacemos este podcast en la mejor ubicación del mundo, en Chelsea 1979, con los mejores tertulianos, como siempre, Ricard Jové, Rubén Chaus, Ramo Forcada y Àlex Cribillé. Bienvenidos a todos. ¿Qué tal? Muy bien. Tú ya segundo, ¿no? De esta temporada, segunda tertulia que vienes. Sí, segunda vez. Está bien esto, Está bueno. ¿Qué tal vosotros? ¿Preparados para tocar todos los temas? Ha habido bastante cosilla también. Sí, no ha habido tanto, ya verás cómo... No, tú estás aún celebrando, ¿no? La victoria de ayer de tu equipo favorito de fútbol. Bueno, pero es que se veía venir ¿Sí? demasiado fácil. Me parece que aquí no te acompañamos mucho, no somos muy seguidores. ¿Había fútbol ayer? Ya, yo también Sí. he preguntado eso. Bueno, aquí estamos a ver los highlights de la carrera de Le Mans, GP26 de este año, y como podéis ver, pues lo más importante que ha pasado el fin de semana ha sido que la no participación de Marc Márquez por esa caída brutal que le escupió de la moto y que le ha vuelto a recaer en sus lesiones ya que tenía anterioridad, y han decidido pues ir a quirófano y poder recuperarse lo más pronto posible, aunque él quiera y todos queramos, vamos a estar atentos porque esto no es una situación fácil para él, y deseamos desde aquí de Dura la Vita la mejor de las recuperaciones. Y claramente también la salida, importantísima, porque como podéis ver, Jorge Martín sale por fuera en esta vez, y luego tenemos Di Giannantonio, que está en la otra punta de la pista, estrategias diferentes, maneras de ver en cómo entrar en la primera curva, que es como un embudo, y no siempre pues la mejor de las opciones o la que pensabas desde el motorhome es la que tú puedes optar para hacer mejor, ¿no? Bezzecchi sale perfecto, tenemos a Costa, tenemos en paralelo las Ducatis y la Aprilia, y bueno, claramente es un embudo en la cual si sales bien, esto te hace como darte media carrera, ¿no? En esta pista. Bagnaia, qué decir, que está no diríamos en todos los fregados, pero sí que está en todas las situaciones fortuitas, ¿no? Le vemos recuperarse, está el fin de semana bien en todo el fin de semana, y esta caída, pues que no le acompaña, ¿no? Al final Ducati este fin de semana ha recogido 0 frutos de su trabajo, y claramente la frustración de Pecco Bagnaia cuando estaba pues luchando por el podio le hace que se vaya otra vez de manera negativa, que es lo que te pone cuesta arriba el campeonato, ¿no? Aplausos y más aplausos para Jorge Martín. Está adelantamiento por fuera de las dos Aprilias, tanto él como Ogura, que en el final de recta tenían la capacidad de a 290 por hora entrar en paralelo y mantener esta línea por fuera a los pilotos rivales, quiere decir y demuestra que Aprilia está a otro nivel, y que los pilotos Aprilia, cuando se desgastan los neumáticos, pueden estar a la altura de las consecuencias y hacer que vayan increciendo, ¿no? Un Jorge Martín imparable, que yo no le he visto conducir esta Aprilia como lo hacía con la Ducati anteriormente, y que ha demostrado que Jorge Martín is back, ¿no? Es el retorno de Jorge Martín, Martinator, que si empieza a jugar estas cartas, los rivales van a tener algún que otro problema. Antes de entrar en materia, como sabéis, este fin de semana que viene ya hay Gran Premio de Barcelona-Cataluña, y siempre repasamos, ¿no?, con nuestro invitado alguna anécdota que tú ya nos contaste la otra ocasión, pero te pedimos otra que seguro que tienes con tantos años de trayectoria.
Anécdota del circuito de Cataluña. Bueno, tengo más que anécdota, sí, una anécdota. Una buena y otra no tan buena, ¿no? A ver. Muy buena, que es la que conseguimos la carrera, el año del campeonato, conseguimos ganar en el circuito de Barcelona, Cataluña, y en la última vuelta pues tenía a mi compañero de equipo Okada, que me llevaba justamente un segundo, y yo sé que dijeron, no, este no gana, no le va a recortar un segundo porque lleva toda la carrera ahí peleándola y no. Y pues de repente, final de recta, le recortó 2 décimas, en el T1, en el T2, 2 décimas más, el T3, ostras, 3 décimas más, llegó a la curva del estadio ahí, pues le mete un interior por dentro, lo paso y el público ahí, bueno, fue una pasada porque realmente explotó, ¿no? Y fue una carrera muy bonita en la cual la dábamos por perdida y ahí pues dije, o todo o nada, hay que ganar en casa y lo conseguimos, ¿no? Y la mala, pues es el año anterior. En ese 98 tenía la pole y salimos, llegó a final de recta, dije, bueno, tranqui, que es un poco embudo, hay que entrar ahí, y a que mi mente empieza a pensar eso, ¡pum!, me dan por detrás el japonés, el Fujiwara, un invitado que estaba de Wilcar, y entonces nos caímos, me tiró, y recuerdo que el público, el circuito empezó a vaciarse, ¿no? Oh. Y fue una cosa que yo no lo vi, pero me lo contaron. Y eso también es una anécdota que dices, bueno, que público estaba ahí entregado, ¿no? Esperando que ganase la carrera, o estaban ahí, y se fue todo al traste, ¿no? Ahí sí fue. Pues veremos si es movidito, ¿no? Este gran premio que nos espera ya muy pronto. Y por cierto, no solo habrá acción en el circuito, sino que hay una novedad importante este año, y es que en Barcelona se va a organizar tanto el miércoles como el jueves, el 13 y el 14 de mayo, un montón de actividades en Plaza Cataluña para acercar precisamente MotoGP a todo el público. Y dentro de todas estas actividades, por ejemplo, el miércoles estarán los pilotos de MotoGP, estará Alex Márquez, estará de los españoles me refiero, también Pedro Acosta, Joan Mir. Y el jueves, sabéis que hay, ¿no? ¿Lo tenéis apuntado en la agenda, chicos? Hay una tertulia de 1 a 2 en directo en Plaza Cataluña, y también va a estar Jorge Lorenzo. Así que nada, vosotros ya lo tenéis reservado en la agenda, ¿no? Porque claro, como vais a tope siempre, tú vas a estar también, ¿no, Rubén? Sí, no, bajaremos, subiremos, bajaremos. Pues eso, si los queréis ver de cerca a estos, os invito a que os acerquéis ahí a la Plaza Cataluña, pero eso, habrá un montón de actividades y sorteos, así que bueno, yo creo que es una buena forma para enganchar al público, ¿no? Y que no solo esté en el circuito, sino también viviendo la experiencia en la ciudad. Por supuesto, fin de semana de carreras, y empieza ya el jueves con las ceremonias de presentación de pilotos y actos, o sea que a fondo, ¿no? Muy bien. Si sois de los que seguís MotoGP más allá de lo que sucede los fines de semana de carreras, esto os interesa. Mira que tengo por aquí. ¿Sabéis qué es? El videojuego oficial de MotoGP. Este año llega con un salto importante. Incluye todos los pilotos, equipos, motos y circuitos oficiales de la temporada 2026. Pero además incorpora una novedad muy interesante: las valoraciones dinámicas de los pilotos. Eso significa que su rendimiento dentro del juego irá cambiando en función de lo que ocurra en el mundo real. Lo que pasa en pista también se nota en el juego. La conducción también se ha trabajado mucho más. La física se ha renovado con un enfoque más centrado en el piloto, haciendo que la posición del cuerpo sobre la moto tenga más peso y que cada curva se sienta más auténtica. Y lo bueno es que cada jugador puede adaptarlo a su estilo. Tienes el Arcade Experience para quienes buscan una experiencia más directa y accesible, o el Pro Experience para los que quieren una simulación más exigente, con tutoriales, dificultad adaptativa y ayudas pensadas para distintos niveles. Además, el modo carrera gana mucha profundidad. Ya no se trata solo de correr, también tendrás que gestionar tu progresión, negociar contratos y construir tu propio camino dentro del paddock. Y si quieres seguir mejorando fuera de los grandes premios, también puedes entrenar en disciplinas como Supermotar, Flat Track y Minibike, además de competir online con crossplay, nuevos lobbies y parrillas de hasta 22 pilotos. Así que ya sabéis, si os gusta disfrutar de MotoGP también de esta manera, tenéis el videojuego oficial ya disponible. Nos metemos ya en terreno Le Mans. A ver, antes comentábamos al principio en la entradilla pues que ha habido cosas muy positivas, y ahora lo comentaremos, pero quiero empezar por la nota negativa este fin de semana, que ha sido pues esta nueva lesión de Marc Márquez. El viernes empezaba pues un poco... yo
te diría en la línea de lo que veníamos viendo a principio de temporada, ¿no? Sin la confianza que vimos la temporada pasada. Lo resolvió el sábado, sacó su magia en la Q1, que tuvo que pasar por la Q1, con una vuelta de récord además. En la Q2, pues al final no pudo replicar ese mismo tiempo, pero sí que se aseguró una segunda plaza en parrilla, y él habló de bueno, la adrenalina le había ayudado, ¿no? Que a una vuelta pues, pudo hacer de Marc Márquez, pero después vimos la realidad en la sprint, ¿no? Que lo vimos sufrir otra vez sin posibilidad de meterse en la pelea, y vino esa caída durísima que todos pudimos presenciar, y que la verdad que bueno, te deja helado, ¿no? Cuando ves un accidente, un impacto tan violento como el que protagonizó Marc. ¿Cómo lo visteis? No sé, para mí se me escapa un poco todo en general, digamos, porque aquí lo hemos comentado 1000 veces, miras, lees todo lo que quieras, todo el mundo se daba cuenta de que Marc no estaba bien físicamente, y ahora resulta que él no se había dado cuenta, que se dio cuenta en Jerez. Se me escapa, o sea, para mí 1000 doctores, 1000 preparadores, y resulta, según dijo él, yo no tengo ni idea, que después de Jerez fue a los doctores y ahí vieron que de verdad tenía algo, porque él dijo que después de Jerez se dio cuenta de que era él, que no estaba pilotando bien. O sea, todo el mundo entero se dio cuenta 6 meses antes, o 6 meses no, en Tailandia. Y los doctores se dan cuenta de esto. Para mí es totalmente negativa la caída, siempre una caída siempre es negativa, pero puede tener su parte de positivo, puede tener, porque si es verdad que han descubierto que el problema era este y ha podido hacer las 2 intervenciones juntas, con lo cual la recuperación, en principio no es una operación muy complicada, la recuperación puede ser rápida, igual a partir de ahora vemos al Márquez que estábamos esperando, o sea que igual esto será un clic total en el campeonato, y bueno, primero para él, para su pilotaje y sus resultados, y después para el campeonato. Pues yo escucho a Ramón y algunas cosas las entiendo que son así, pero yo he pilotado, Alex ha pilotado, y la cabeza es algo que no puedes cambiarla. O sea, tú puedes, un médico que te arregle un tornillo, que pasen esto, o sea, todo lo que dice Ramón es correcto. Pero yo veo que Márquez, cuando estaba con la Honda, se levantaba, se caía. O sea, su moto en Honda era muy inferior a la Ducati y estaba por encima de todos los problemas. Su Ducati de hoy es mucho mejor que aquella Honda, y hoy no está por encima de los problemas. El problema es es que él hace una vuelta rápida, saca jugo, hace magia, pero esa magia no la puede mantener durante 28 vueltas o 30 vueltas. Entonces te pasa factura. En la carrera larga, él mismo se pasó factura a sí mismo porque no tuvo capacidad, bajo mi punto de vista, no tuvo capacidad de aguantar a estar ahí el sexto, y tenía hambre para acabar el cuarto y puntitos, porque llega un momento que está detrás tranquilo, quedan pocas vueltas y le ves atacar otra vez al grupo, y claramente su físico no le acompaña a todas horas. Entonces tu cabeza puede acompañarte, pero tu físico no, y esto es peligroso a día de hoy, porque las caídas que he tenido últimas han sido todos, como solemos decir en el argot de motociclismo, han sido palos, ¿vale? O sea, una cosa es quedarte delante, salvar la última caída, tal, pero es que ha sido palos, y tiene una edad ahora que está en un momento complejo psicológicamente. Ha ganado el título el año pasado, que se sacó una espina muy fuerte después de salir de Honda pues mal, y este año, que parecía coser y cantar, desde la caída que tuvo con Bezzecchi, ha sido todo como otra vez, ha sido como un mar de problemas, y yo no veo que sea tan fácil y rápido como lo está intentando hacer creer a todo el mundo, que se opera, va corriendo a casa, que se ha ido corriendo a casa, y Ducati le quita, digamos, leña al horno, pero yo lo veo muy complicado, o sea, no lo veo fácil, o sea, yo no lo veo fácil. Sí, ¿tú cómo lo ves, Alex? Porque él se fue directamente a operarse. De entrada la caída fue escalofriante, fue una caída, dices, ¡buah! Qué miedo, ¿no? Porque la moto empezó a dar volteretas al lado suyo. Ya la de Jerez fue una caída de alta velocidad, muy rápida, sin embargo ahí no se hizo nada. Aquí cayó en una curva lentísima que entras a 100 km por hora, pero fue un high side, salió disparado y realmente pues impactó. Se ve claramente que ese pie toca con el suelo y se hace daño, ¿no? Pero ya de entrada es una caída rara, ¿no? Porque es esa última curva, entra un poco como de lado, pisa, desliza, coge el piano. No es muy típico ahí fallar, ¿no? Entonces, quizá en el ápice sí, pero es que es justo entrando, ¿no? Está claro que Marc físicamente
no está bien. Ahí tiene pues un problema que él ya tenía previsto operar después del Gran Premio de Cataluña, que le está oprimiendo esos dos clavos que ya no están, le estaba oprimiendo el radio, el nervio, y no estaba bien del todo. Yo estoy convencido de que si él llega bien, si él llega con fuerza en ese brazo, les va a meter un palo a todos, otra vez. Sí, es verdad, con Rubén estoy claro que tiene una edad, ha sufrido muchísimo en su vida deportiva, y nadie sabe qué va a pasar con Marc. Si va a seguir, si no va a seguir, si se va a retirar, si va a continuar. No se sabe. Yo creo que ni él mismo, ¿no? Pero yo creo que si llega y empieza a ganar, a disfrutar de las carreras y otra vez empieza siendo el Marc que conocemos de siempre, va a ser un espectáculo. Pero a día de hoy, ¿quién los hay? Ninguno, nadie, ¿no? Veremos. Él dijo que además le costó un poco localizar ese problema porque en posición normal, claro, y haciendo motocross no tenía, ¿no? No tenía esa falta de sensibilidad. Tú haces la placa así, en una moto de cross no tiene nada que ver, que en una posición de MotoGP que vas totalmente con el brazo erguido, ahí vieron que esos clavos estaban dando en ese nervio. Es totalmente comprensible. Y llegó a decir pero que incluso... antes no lo han... Hasta el día de hoy no lo han visto. Exacto, lo hubiesen podido hacer antes, ¿no? ¿Cómo han tardado tanto entre todos en verlo? Pues pero esto de la posición, esto lo sabéis todos los pilotos, porque ahora los entrenos, bueno, están un poco diferentes, pero antes siempre el primer entreno era Sepang, sitio de calor, y los pilotos se pasaban todo el invierno entre gimnasio, motocross, dirt track, flat track y todo lo que quieras, y la alimentación y todo lo que quieras, y llegaban a Sepang y al segundo día estaban todos con ampollas y desechos. ¿Por qué? Porque para ir en moto hay que ir en moto. Para mí, ir en moto, y esto yo lo dije la semana pasada en otro sitio, es igual. Por mucho que quiera hacer recuperación, cuando se verá si Marc se recupera, es cuando corra con la MotoGP. Todo lo que hagas antes que decir, no, que hago pruebas. No se puede simular nada, que en MotoGP exacto. No hay moto que la simule. No la puedes simular y hacerlo de no voy a hacer 4 flexiones ahí con el brazo para ver si me dejan correr. Esto es... tienes que ir con la moto. Y si la moto te puede pasar 2 cosas, que la moto, y esto lo sabéis, la moto te puede pasar que te recupere porque haces precisamente el ejercicio que necesitas para la moto, o que tengas un problema y que no te recupere, al contrario, que te empeore. Con lo cual habrá que ver, para mí es lo que dice Alex, totalmente una incógnita. Esperemos que las 2 operaciones, bueno, la del pie es una cosa sencilla, esta no tiene problema, pero que se pueda recuperar el hombro y pueda recuperar. Yo coincido 2 cosas. Coincido en una parte con Ramón, pero es verdad, como decíamos, que tú no acabas de entender, por experiencias mías también, pero yo tengo el brazo derecho con ciertas limitaciones, el músculo al final lo activa un nervio. Entonces, si tú este nervio solo en la posición, digamos, de pilotaje y tal, es cuando está pinzándose o está comprimiéndose, lo que no tienes es la fuerza que tú querrías tener. Entonces, por eso no es tan fácil quizá detectar dónde venía el problema. Pero ¿vale? Igual no es tan fácil para nosotros, que somos de la calle, pero para estos tíos que tienen todo lo posible, todo lo que hay en el mundo de medicina. Hay muchos factores que pueden hacer que tú no sepas de dónde viene el problema, pero el problema estaba. Y además, pues me parece bien, porque además en su estilo de no intentar excusarse ni buscar, pues el tío aguantaba allí, pero bueno, al final no hay mal que por bien no venga, o al revés, perdón, pero esa caída le va a producir que vaya, porque ya decía prevista la operación. Después de Gran Premio El metatarsiano realmente no creo que vaya a ser un problema, pero ahí coincido con él. Ahora es una incógnita, un nervio es un nervio. Es mucho mejor romperte un hueso que tener un nervio tocado. Lo que vaya a pasar, ni idea, pero yo sí que estoy un poco, entre comillas, no voy a alargarme mucho, porque yo con el tema de Marc, como creo que se ha ganado por lo que es un múltiple campeón, nos vamos a esperar, al menos por lo que a mí respecta, a ver si en el transcurso de 2, 3 máximo carreras que pueda perder, que yo creo que perderá Barcelona, Mugello y poco más, seguramente, no lo sé, a ver cómo se encuentra, porque la velocidad, como demostró en la Q1, está allí. La moto irá mejor o peor, pero está allí, y solo él y nadie más que él tienen derecho a hablar de si se retira o no se retira cuando quiera. Hablar puede todo el mundo, pero yo esta semana estoy oyendo cosas, una falta de respeto bastante importante, porque este tío se ha ganado
la consideración de que cuando él se vea mal, cuando él decida que no tiene más ganas y se vacíe, pero yo personalmente creo que eso no va a pasar y espero que no, por el bien suyo del campeonato, pero vamos, yo estoy convencido que todavía le queda mucho por dar si él quiere, pero lo que no puede ser es que estemos a especular, como he visto ya mucha gente, si debería de retirarse, no si debería. Se retirará Ricardo, cuando le dé la gana, pero ¿no? Ricardo, Digo yo. esto es normal, o sea, están hablando del número 1 del mundo y todo gira en torno a él. O sea, hay los factores, los has dicho tú, los factores de presión de marcas, de patrocinios, de Ducati, de otro tal. Tú puedes opinar, yo es lo que digo, no toda, o sea, todo el mundo es respetable, que todos tengamos derecho a opinar, pero no todas las opiniones son respetables. Sin duda ¿sí? alguna, sin duda alguna. Entonces, para mí es respetable decir, hombre, yo creo que no me gustaría ver a Marc Márquez arrastrarse mucho tiempo como hizo Rossi, para mi opinión. No, esto no lo va a hacer Marc. Correcto. Pero el que yo he oído gente que ya tiene que retirarse porque ya está bien. Pero Ricard, tú sabes cómo es la gente. Al final, la gente quiere títulos y quiere resonancia. Entonces, si dices algo normal, la gente no lo escucha. Eso es verdad. Si no creas polémica, no sales en ningún sitio. El concepto de Marc sí que es verdad. Yo o tú, como tienes este brazo limitado, como yo tengo el mío limitado, o sea, Marc ha sufrido muchas operaciones en ese brazo. Y es el brazo del gas y del freno, el peor brazo que puedes tener porque vas muy incómodo. Si cuando ya de normal conduces una MotoGP con el freno y el gas que se te tensa y que se te coge el síndrome compartimental y que se te agarrota, ya de normal, imagínate con un brazo que han tenido que volver a operar, volver a romper. La cicatriz que tiene de punta a punta, esa cicatriz, yo tengo una clavícula rota. Hay un punto que si me pongo una mochila encima, se me bloquea y tengo que quitar la mochila a otro lado porque se me duerme el hombro con una clavícula que tiene un corte pequeñito de 10 centímetros. Él tiene un corte todo interior que le pasa por todo el hombro y el bicipital, que es el que hace toda esa fuerza. O sea, yo no quiero saber el dolor que está subiendo cada día la Marc Márquez y que no lo debe explicar, porque estoy seguro que también aguanta muchas cosas que no dice, porque Marc aguanta carros y carretas. Entonces, en el programa anterior dejamos una incógnita abierta. ¿Cómo mejoramos la respuesta de un scooter sin tocar el motor? Y aquí entra Yasuni, una marca que tiene muchísima historia en el mundo de las dos ruedas y que además sigue innovando día tras día. La respuesta está en el variador. Yasuni ha desarrollado el HP Race, un variador con tecnología patentada que mejora drásticamente la respuesta del scooter sin tocar motor, consiguiendo más salida, mejor aceleración y una conducción más fiable. Un ejemplo es el T-Max, donde este desarrollo permite que el scooter tenga más salida, mejor respuesta y mayor aceleración. Así que ya veis que la clave no está en tocar el motor, sino en trabajar piezas como el variador. Mucha gente piensa que para mejorar un scooter hay que tocar el motor, pero en realidad todo empieza aquí, en la transmisión. En un scooter el variador es tu cambio. Define la salida, la respuesta y la sensación al acelerar. Por eso existe el HP Race, un variador con tecnología patentada, diseñado para ofrecer la máxima respuesta, aceleración y fiabilidad. En scooters como la T-Max, el cambio se siente enseguida. Más respuesta, más empuje. Y si lo completas con un buen escape, el resultado es increíble, más carácter. Pero donde más se nota es en la ciudad. Que Marc se quiera operar y que Marc haga ciertas cosas, dice mucho de él y por eso mismo, pues bueno, el problema es que cuando uno está expectativo de que estaba haciéndolo muy bien y que podía revalidar otro título y que lo estaba haciendo bien, pues pasa eso. Y luego otra, no hay que menospreciar a otros pilotos porque la gente está yendo muy rápido, muy rápido, porque a veces parece que como que hablemos de Marc Márquez y que los demás sean gente que no sabe ir en moto. Pero el nivel que está yendo en MotoGP ahora es una locura. Ves los tiempos de la clasificación y es... Ya, pero es injusto, pero cuando Marc se cae en Jerez, mucha gente se va. Cuando Marc no sale ayer domingo, audiencias... O sea, es así. Ahora mismo la Marc dependencia del propio campeonato. Sí. Se la ha ganado, ¿eh? Pero ha pasado esto en todos los deportes. Se han pasado esto. O sea que... Bueno, no sé cómo visteis el momento de la caída. Yo me di un poco cuenta de la dimensión. Ahora lo que comentabas, ¿no? Todo el historial que tiene Marc, todas las otras lesiones. Pero
fui como mirando diferentes puntos de vista cuando daban las repeticiones. Me explico. Él tiene el primer tortazo y al principio solo me fijé en que la moto no embistiera a Marc porque iba a una velocidad que si le llega a dar un golpe, cuidado, ¿no? Eso hubiera sido pues un desastre seguramente. Luego vuelven a dar la repetición y entonces en mi cabeza se fue al hombro. Digo, hostia, el hombro, otra vez. Poco fue. Por eso. Sí, esa rodilla el hombro. podría haberse Luego, roto ligamentos luego me del fijé tobillo. en la cabeza por el tema de la vista. Digo, cuidado, no se despierte esto otra vez. O sea, no me llegué ni a fijar en el pie. El pie fue lo último ya cuando lo vi cojeando. Digo, cuando cojea desde el primer momento, seguramente tiene algo, ¿no? Pero es eso, digo, madre mía, todo lo que arrastra, todo el historial que tiene y lo poco que se queja Es que realmente. el problema de las caídas es cuando un piloto la ve a llegar la caída. Casi siempre. Un piloto está viendo el gas y ve que se está yendo la moto y ya se prepara tal. El problema es que esta caída es al revés. Es una caída que entra y tu caída se me va adelante y se acabó. Hace un high side que no se espera. Y cuando no te esperas, el piloto se queda bloqueado. Y ese bloqueo hace que el cuerpo esté como inerte. Poco fue para lo que podía haber sido. Poco. Y bueno. Duelen, estos high-sides. Pero es que lleva unas cuantas, sí, ¿sabes? Claro, es el aunque problema. vayas a 100 por hora, duelen. A veces Esto te merma puedes caer a psicológicamente. 200 por hora, te merma. deslizas y no pasa nada. No te pasa levantas y te sacas el polvo. Pero estás que sales por arriba y, Bueno, y impactas menos en el mal suelo que a 100 por hora, duelen todavía más. El hombro que golpeó fue el izquierdo, porque el derecho lo que tiene ahora es lo que ya venía del tornillo doblado y de todas las cosas estas, pero el que golpeó allí fue el izquierdo, que no pasó nada. Claro, si encima golpeas el que ya está mal, se complica. No, pero es como que una tras otra, Sí. ¿no? Y también el cansancio mental de otra vez, a recuperarme, otra vez. No, esto lo vimos en la entrevista de Izaskun, o sea, era un... Estaba tocado. Tocado. Pero ¿quién no puede empatizar pero en ese total. momento con él? Era increíble. Además, el gesto de querer atender a los medios estando como estaba, porque además atendió a todas las televisiones, el tío, Sí, que hay que reconocérselo también. Es una máquina. Y justo cuando estaba hablando de todo este problema, me acordé que hace, no sé si en el último Gran Premio o en el anterior, en el equipo pusieron unas pegatinas como más unidos que nunca, ¿no? La pusieron por todo el box de Lenovo. Y aquello en su momento no lo entendí. Digo, ¿y ahora santo de qué viene esto? ¿No? Parece como que estás anunciando que hay algún problema. Entonces llegué a pensar, igual era un poco por eso, ¿no? Porque veían a Marc sufriendo y querían un poco tener un gesto de apoyo hacia él, ¿no? Pero en su día no entendí el porqué de aquello y digo, igual venía Marc, por ¿no? eso. Un poco todo el equipo haciendo un poco de piña, ¿no? Con Marc, ¿no? No sé, yo lo que creo es que si Marc vuelve, tiene que volver estando bien físicamente, ¿no? Se ha operado, le han sacado los tornillos, la calcificación, está todo... En teoría debería estar mejor. Y si vuelves para intentar... ganar y pilotar, ser feliz, pilotar a gusto, ganar carreras. Si no, yo creo que Marc no se está divirtiendo, lo está pasando mal, no es el Marc que todos Pero conocemos. hay una cosa más, Alex, aquí también. Es que se ha creado una dependencia o una Marc dependencia dentro de Ducati ahora, el último año y medio, importante. ¿eh? O sea, Ducati ahora tiene un problemón importante. O sea, que Di Giannantonio sea el que no era el elegido en VR46, se convierte en el elegido por tal, y ahora es el que está sacando a relucir el talento, pero es que se ha creado una Marc dependencia. O sea, en Ducati ha habido un año de oro en el pasado, ¿no? Marc ha creado dependencia en de todos lados todas las ido. marcas. Sí, es verdad. Eso O también sea, es verdad. No es eso nuevo también es eso, verdad. ¿eh? Pero quiero decir que en Ducati no tenía necesidad de una Marc dependencia en su día hace 3 o 4 años. Sí, pero es automática, ¿vale? ¿eh? Sí, sin duda alguna, sin duda alguna. Aquí solo estamos comentando cosas, como la semana pasada lo comentamos lo del tema del reglamento y luego aquí en Le Mans optan en que no se puede cruzar la pista nunca. O sea, nosotros comentamos cosas y luego las hacemos bajo nuestro punto de vista. Y luego no es que vayas en contra de una situación o no, es la que estás viendo tú pero bajo digo, tu punto de vista de experiencia. O sea, lo que es evidente que hay una Marc dependencia, pero que la había en Honda y que la hay en Ducati, pero que no es culpa de nadie. O sea, no es nadie que la cree queriendo, es que automáticamente tú como técnico, si tienes un tío que gana, no vas a decir, vale, tú ganas, pero no te escucho, voy a escuchar al otro. No, claro, pero por ejemplo, esto no va así. A día de hoy, o sea, Aprilia, y no voy ahora a decir, no, es que tal es muy fácil, no, pero Aprilia en su día, que ficha un Jorge Martín y se lesiona y todo el lío que ha habido, ¿cómo ha sido capaz? ¿Y qué habrá? Que no
Hombre, porque nosotros dijimos hace no sé cuántos programas que no dejarían irse a Jorge, o quién decía que Bagnaia ejecutarían el contrato, ¿no? O sea, ¿tú ves que dejan irse Jorge de Aprilia? Por eso te lo digo, que o sea, algo pasará. Vale. Pero bueno. Ricard, no, eso que haces esa cara mirando para otro lado. Tú que eres Yo el de creo del que mercado. está todo bastante atado como para que habrán todavía movimientos, pero lo demás está todo. Jorge creo que va a hacer pues como el 24, ganar el título porque tiene opciones Yo para y mí, cambiar de marca al día Llevarse el siguiente. uno a otra marca. Pero bueno, ¿y esto lo va no a poner tiene, el uno, ¿y esto no tiene seguro. arreglo? ¿Esto no tiene arreglo? Porque las cartas, antes, los contratos se rompen en medio, se pueden incluso anticipar, Todo, ¿no? todo se puede, pero Depende de cómo esté escrito. exacto, ¿no? Pero depende hasta cómo esté redactado es las comas, depende pero, de detallitos así. Es que en el fútbol hay cláusulas o se pagan o se sancionan o se Ya, queda- pero hay es muy cláusulas, fácil, pero ¿no? están escritas. Pero si no está escrito, No, pero digo que es la única cosa que no pasa en las motos, que pasa en otros deportes, que es el de compro el piloto, cambio Bueno, ya de que cromos. hablamos de ¿no? Jorge, hablemos de Sí, lo más importante del protagonista de Martín. en positivo del fin de semana, porque es verdad que el viernes igual pues no era uno de los candidatos para la victoria, ¿no? Sobre todo al nivel de ritmo, pero llega el sábado y saca su magia, pero además desde la salida, ¿no? Que viendo la repetición digo, pero esto me pareció surrealista, ¿no? Llegó a la primera curva y llegó al principio la primera cuarto y luego se mete por el exterior y ya se pone primero, saliendo octavo. Y entonces a partir de ahí ya abrió ese hueco y lo mantuvo. Pero es que la carrera de ayer yo creo que incluso tiene más mérito, ¿no? Porque al final ya no pudo hacer esa misma salida y tuvo que hacer remontada. Y aún así pues ganó otra vez con solvencia. ¿Cómo lo viste? ¿Os esperabais este Jorge Martín perfecto? Yo solo quiero apuntar, porque ya lo has dicho tú, o sea, la remontada del domingo brutal, Espectacular. desde la 7ª posición, que en un momento Claro, dado, séptimo porque, claro, cambiaron las posiciones por la ausencia de Marc. pero es igual, o sea, una remontada que ni él mismo lo explicó, creo muy bien, la veía hasta que ya se la encontró, porque el ritmo que llevaba al principio no era el del final, y él lo dijo muy claramente, que su feeling al principio, típico depósito lleno, brutal, esa victoria y sobre todo lo del sábado, la forma de pasar ahí, que evidentemente muchas veces pasa, ¿no? Que los de adelante van cerrando la puerta para que no le pasen por dentro y entre uno y el otro se estorban tanto que se la jugó por fuera porque ahí se cae alguien y se lo lleva a él. Y ahora vamos con algo que os va a encantar. Ya sabéis que junto con nuestros amigos de Shark Helmets tenemos una serie de sorteos en marcha. Primero de todo, enhorabuena al ganador del modelo que se sorteó en la tertulia anterior. Pues ahí va, el que tenemos para esta ocasión. Aquí lo tenéis. Es el modelo Aeron GP. Como veis, tiene una estética 100% de carreras con un look súper agresivo y además tiene todas las innovaciones a nivel aerodinámico. Shark trabaja con pilotos de primer nivel, por ejemplo, Johan Zarco, Raúl Fernández, también en su día con Jorge Lorenzo. Así que nada, espero que tengáis mucha suerte, que participéis y tenéis todos los requisitos en las redes sociales, tanto de Dura la Vita como de Shark Helmets. Mucha suerte. Brutal, porque fíjate, y es lo más importante para mí, hace un año empezamos a hablar del affair Martín en Le Mans, que se quería ir, sí, que sí, la sí. cláusula. Hace un Pues año. justo un año y hace ya 500 y pico días que no ganaba y va y gana aquí. No gana, no, avasalla, porque o sea, lo que hizo además fue brutal en todos los conceptos. No cometió ni un solo error, estuvo impecable en ritmo, en todo. Y fíjate tú por dónde que ahora está a un puntito Pero ¿te das del que ya cuenta? dábamos que iba a ganar con una mano el campeonato hace 2 días. O sea, es una locura este campeonato. Pero te das no cuenta, hay manera Ricard, de crear, digamos, más o menos una estrategia clara de lo que puede pasar, porque Alex gana la semana pasada a Jerez, aquí comete un error, y tampoco podemos dar nada por escrito. O sea, incluso que Marc se recupere bien y vuelva y empiece no diré a recuperar todos los puntos, pero a ganar carreras. Está todo tan abierto que hay que disfrutarlo y punto pelota, porque es que si empezamos a rivalizar, lo que está muy claro es que Martín está en el punto dulce, que, Está no, fit, que está a no, tope. no dábamos un duro por él en pretemporada, por Dios.
aquí hay, si te miras y analizas la carrera, Aprilia está en un momento dulce, porque el que hizo la carrera buena fue Ogura, no fue Martín. No fue Martín. Martín le recuperó 2,5 segundos a Bezzecchi y Ogura le recuperó 3. Sí, sí. O sea, Ogura de la vuelta 11 a la 27 le recuperó medio segundo a Jorge. De hecho, Ogura partía y le recuperó detrás, 3 a Bezzecchi. Partía octavo. Sí. Pero también habían presiones diferentes, yo creo, calculo. Sí, ¿vale? sí, Ogura, sí. Ogura tiene la cabeza de mucha Sí, relajación. sí, pero y lo Martín que quiere un campeonato. Pero entonces, eso primero es la experiencia, porque Ogura es buenísimo y tiene un ritmo sobre todo muy de bien. media carrera en adelante brutal. Aquí era el más rápido de todos, pero lo que le falta es lo que hizo Jorge en el sprint, por ejemplo, y lo que hizo de recuperar, porque si Ogura sale bien o clasifica bien y sale con el grupo de delante, ayer gana la carrera. Por ritmo. Luego, si la acaba o no, esto ya no sé. Y sí. Es un easy, ¿eh? Y sí, no, es un easy, pero si tú te Arriesgado miras- aquí fuerte. Pero, pero por tiempos, el más rápido, el Sí, que señor. recuperó más tiempo, fue Ogura. Pero nadie le quita mérito a eso, pero yo lo que digo es que al final... ¿De lo dónde que- viene Jorge, no? No, Eso que que- Jorge, Claro. que Jorge este invierno teníamos Exacto. dudas de cuáles serían sus prestaciones y lleva ya, pues eso, una victoria, 2 segundos... Impresionantes. Sí, sí, Pero no, ¿cómo es y- el ser- y está el a ser un punto. humano? Está haciendo de Está señor un de los sábados, pero- como hasta las lesiones que tuvo el Sí. año pasado, pero es que el domingo también, ¡pam! Pero ¿cómo es ¿no? el Volvió a ser, replicar. el ser humano? El tiempo. O sea, ¿quién tiene capacidad de aguantar ese tiempo para recuperarse? ¿Quién tiene capacidad para entender esa Aprilia, que era la pilota? Porque yo es la primera vez que veo a Jorge Martín pilotar esa Aprilia como la Ducati de Pramac. Porque yo, de la primera carrera, las otras estaba delante, estaba ahí ajustando, pero en esta carrera, el cambio de dirección, que la moto se movía y el tío la llevaba como si fuera, o sea, este tiempo, o sea, ¿qué capacidad tienes que tener para adaptarte a una moto? Que a veces tienes mucha presión y se sube allá. Tienes que tener talento, y ¿eh? este lo tiene. No, pero, A ver, pero no. el tiempo, pero Sí, sí, la gente no te Yo espera. recalcaría no te también espera, la acción de Jorge Martín en esa sprint, de que fue de los pocos o el único que no activó el front device. Ahí. Los demás iban sin suspensión en esa curva de derechas e izquierda y el tío pues optó por no activarlo, ¿no? ¿Qué pasa? Que allí iba con suspensión y pasó del 7º al 1º. No, sí que lo activó. Lo que Se pasa es que desactivó cuando, lo que pasa es que cuando tuvo- en esa cayó del curva no wheelie. iba, no iba con el front device No, activado. no, porque lo había desactivado, pero Bueno, sí que lo activó en fue la el- salida. pero Lo que no único es que fácil no sé. desactivarlo ahí. No, lo único que no sé es si lo desactivó queriendo o sin querer. Porque se hizo encontró bastante- ahí, ¿no? No lo Ahí sé. se ve con la rueda levantada, la horquilla arriba Sí, y entrando en sí, curva sí, con pero cuando lo suspensión. desactivó por un caballito. Por el wheelie que hace al principio. Por el wheelie que hace al principio. Entonces, ¿esto es querido o es Bueno, lo has hecho queriendo sea lo o, que sea. o te ha salido? Le salió muy bien. No, Salió no, Sin hombre. embargo, en carrera no Oye, fue lo mismo. Escucha, pero también los pilotos de MotoGP muchas veces, Sí. cuando tienen la varita mágica, Sí. en ese te sale todo bien. Bueno, O sea, y el ahora domingo, mismo- fue un carrerón Fin de de semana esos le de salió. carreras de que digo, guau, qué bien, ya una carrera de esas bonitas, remontando. Y cuando Jorge Martín pasó a Bezzecchi, arriba, en la curva Garage-Berg, no la de antes, levantando la moto y acelerando, que le sacó ahí como 3 o 4 metros, yo creo que ahí Bezzecchi dijo, con este tío no puedo. Sea porque tenía mejor neumático, el neumático estaba más en mejor Pero condiciones, es que lo hizo sea por... Ricard. Pero Tiene un talento ese tío. pero O sea, como es levantaba de- la es moto de- y es de aceleraba, yo locos, creo ¿eh? que ahí Ya, Bezzecchi desde dijo, Moto 3 ¿qué pasa a aquí, vuelta no? lanzada Hostia, era es de una locos. bestia. Es un piloto pequeñito y tiene un estilo increíble. Cómo sale de la moto, cómo se cuelga, cómo levanta la moto. Pasa que es lo que decimos. Y lo esa fuerte que moto- está ahora, ¿eh? Esa moto va A muy nivel bien ahora mismo. de coco y físicamente. Vamos a escuchar las declaraciones de los protagonistas y retomamos el tema. Sí, bueno, ha sido progresivo, ¿no? Porque empecé haciendo un quinto en Tailandia, luego cuarto, tercero, segundo, ganando una sprint. Así que el impacto no ha sido tan bestia, pero sí que he de reconocer que días como hoy me acuerdo mucho de la gente buena que ha estado a mi lado en los malos momentos, ¿no? Y nada, hoy se lo quiero dedicar en especial a mi chica. Agradezco todo lo que me ha pasado porque es lo que me ha hecho madurar, lo que me ha hecho ser quien soy hoy. Y creo que al final siempre lo digo, ¿no? En los malos momentos, si sabes aprovecharlos, te transforman totalmente y si los aprovechas bien en una persona mejor, ¿no? En un mejor piloto. Y es lo que creo que soy. Hay que seguir trabajando porque hoy es un día para disfrutar, obviamente, pero los rivales son muy fuertes y hay que no parar de trabajar. Hoy la verdad que no, cuando estaba octavo en la primera vuelta he llegado a estar.
He dicho, wow, ¿qué está pasando aquí? No me encontraba, no tenía sensaciones buenas y no las he llegado a tener en toda la carrera, pero sí que es verdad que poquito a poco he visto que iban cayendo como hacia atrás, ¿no? Yo iba manteniendo, ellos iban cayendo, he perdido mucho tiempo con Dilla, pero sí que cuando iba cuarto he empezado a pensar en el podium y cuando he pasado a Pedro he visto que a 8 al final tenía alguna opción de ganar, ¿no? Y ahí pues ha sido llegar hasta Marco, luego no es lo mismo llegar que pasarlo, pero nada, muy contento de haber conseguido culminar este resultado. O sea, no me he ido, he estado en casa unos días o unos meses, pero no me he ido, yo seguía trabajando para volver, ¿no? O sea, para ir en moto. Hoy las sensaciones no han sido muy buenas, ¿no? He conseguido sacar esa victoria, pero muy al límite, cayéndome casi cada 2-3 curvas, así que tenemos que trabajar para encontrar esa confianza, para sentirlo de ayer, ¿no? Tener esa confianza de poder rodar tranquilo y bueno, es complicado llegar ahí, pero es el trabajo que tenemos que seguir haciendo con Aprilia para bueno, ganar a nuestros rivales, que hay bastantes y no es nada fácil. Bueno, al final tenemos que saber el potencial que tenemos, ¿no? Hoy era para hacer cuarto máximo, se me ha acabado por ir, como tú has dicho, mucho a la defensiva, pensaba también que el Antonio estaba más cerca y lo he gestionado mal, digamos, entonces hay que apuntarse eso para mejorarlo, pero bueno, contento porque, como has dicho, buena salida, las primeras 10-15 vueltas han estado muy bien, ya luego sí que me he empezado a quedar, tenemos que chequear todos los datos con el equipo porque parecía que esto era una cosa que ya había desaparecido todo un poco, lo de la gestión de la coma, y hoy sin apretar realmente como sí que apreté ayer, hemos acabado mal de neumático, entonces tenemos que mirarlo todo porque Barcelona será una pista dura. No, al final tenemos que entender que ahora mismo las 4 Aprilias son las que parten un poco el bacalao, ¿no? Porque cuando las 2 oficiales siempre están y del Track House siempre sale una, ¿no? La semana pasada fue Raúl Ben Jerez y ahora ha sido Ogura, entonces hay que intentar entender que han mejorado porque en un año y poco han pegado un paso que asusta, entonces eso lo teníamos claro, lo que te digo, apuntarme para mí que la gestión de la última vuelta ha sido mala, entonces a partir de ahí intentar mejorarlo. Oye, te voy a preguntar, porque antes, como hemos hablado antes, le preguntaba ya a Antonio que por qué te ha mirado cuando cruza la meta, que es una imagen un poco extraña. Él dice que era para controlar la posición porque a veces de la última curva puede adelantarte el que viene detrás. ¿Lo compras o no te convence? No compro nada. No te convence. No compro nada. Feel amazing. Not much to say. I'm just happy. Yeah. Situation by situation, and that was our strong point. But our weak point is still there. Start and the first part of the race. So yeah, let's improve that part, and maybe we can be more strong even. Yeah. If you finish on the podium, next target will be a higher position. So yeah, I don't know when it will be, but we keep trying and see what happened in Barcelona. Bueno, como hemos escuchado, pues tiene muy presente de dónde viene, ¿no? Y tanto tiempo de vacío, pero es verdad que no ha sido, como comenta, una vuelta de golpe porque ya nos estaba avisando, ¿no? En estos últimos grandes premios. Pero es que él no se había olvidado de ir en moto. El problema es que cuando sale de Ducati con toda esa situación, siendo campeón del mundo, se sube a pila y quiere comerse el mundo porque quiere demostrar a todos que no confiaron en él para subirse a esa Ducati, pues esa velocidad o esas ganas o extra ganas le pasó factura y tuvo 3 lesiones o 2 lesiones de golpe muy gordas y eso truncó su mentalidad de motivación, pero él no se olvidó de ir en moto, como dice Ricard, es que nadie se olvida de ir en moto hasta este nivel. Lo que pasa es que pues la Aprilia igual en vez de abrirla así el gas hay que abrirlo así y igual en vez de inclinar la moto de golpe hay que inclinarla más poco a poco. Todos esos pequeños detalles que un piloto de MotoGP tiene automatismos, como ha dicho Ramón, los pilotos de MotoGP se suben a la moto el viernes, el sábado y el domingo de un año para otro en cada circuito. ¿Sabes lo que es esto? Son 12 meses sin ir a ese mismo circuito que ha cambiado la moto, los parámetros, el asfalto, la pista, la condición, la temperatura. O sea, y los pilotos llegan ahí y en media hora están haciendo vueltas rápidas o récords de pista. Es que la gente no es consciente de lo que el piloto de MotoGP, al nivel que tiene capacidad de sacarle el jugo máximo a una moto. Y luego el neumático, dice, no, el neumático duro blando. No, si el neumático, si son pequeñeces, con un neumático haces 20 vueltas a esa décima y con un neumático medio haces 18 vueltas a esa décima, para que veas que... Y esto a veces no... La gente como lo subestima mucho desde fuera, ¿sabes? Porque lo hacemos tan natural que lo subestima. Y
Y Jorge Martín, a la que ha encontrado otra vez su equilibrio, mira dónde está. Y lo que yo creo, y lo que le queda el resto de campeonato, si no le pasa Para nada. mí su mérito es que después de las desgracias que ha pasado y que él ha comentado, ahora ha tenido la fortuna de encontrarse una base de moto buenísima, que la están aprovechando sus compañeros también de marca, pero él se ha acoplado a una velocidad increíble porque le está sacando el jugo a un nivel que yo creo que Bezzecchi empieza a estar preocupado. La velocidad es, pues bueno, que hizo una carrera sprint 2 segundos, casi 3 más rápida que la del año pasado, que el tiempo de vuelta por carrera en sprint, hablo, porque la otra fue de 2 décimas más rápido, luego ya en este caso, o sea, el ritmo que están poniendo las Aprilia está haciendo mala la Ducati, y la Ducati no está yendo mal, lo que pasa es que a Ducati también le están creciendo los enanos. Se les cae Alex cuando ya había reencontrado un poco el ritmo en Jerez, Marc, ni te cuento, ya lo hemos dicho, Dija sí, pero tampoco... En las sprint se cayeron los dos VR46. Y los dos. Bagnaia, que se pilló un rebote del 15 porque estaba allí, Bagnaia, este gran premio en general, estaba allí. No sé exactamente si fue un problema de frenos o hubo algo más. Perdió la rueda delantera, pero Bagnaia yo creo que está... De hecho, tiene la vuelta rápida en carrera, Peco. Bagnaia estaba, no digo para ganarla, pero para plantar cara. Entonces, bueno, es que va por barrios la suerte. Y ahora a Ducati se le ha acumulado mucho. Y mira por dónde Martín, que venía, que todos decíamos, pues ya veremos cómo viene. Pues míralo, casi coliderando, casi. Y ahora vamos con la revisión by Norauto para desgranar un tema técnico que os va a gustar junto a Ramón Forcada. Cuando se acaban los neumáticos, ¿cuál es la reacción con menos gasolina, con más gasolina? Todo esto lo vives en las carreras. Ramón, Aprilia lleva marcando la pauta desde final de la temporada pasada y este fin de semana hemos tenido la victoria en la sprint de Jorge Martín, pero es que además en domingo los 3 subieron al podio, Jorge Martín, Marco Bezzecchi y también Ai Ogura. ¿Cuál es el secreto de la marca de Noale? Pues viéndolo desde fuera, yo digo porque no estoy allí, para mí tiene 2 puntos muy buenos. Uno es la entrada en curva, la entrada es buenísima y esto es muy bueno porque luego si tienes muy buena entrada en curva, tú lo sabes, luego tienes muy buena salida. El problema es cuando la moto se descompone mucho en la entrada, luego cuesta ponerla en el sitio, ponerla en posición y ponerla todo para la salida y tienes que esperar para acelerar. Tiene muy buena entrada, muy estable, sobre todo en los cambios de dirección. La moto sigue mucho la línea, con lo cual tienes la salida de la segunda curva muy limpia y luego la aceleración que tiene de por sí. O sea, es una moto que crea mucho grip mecánico, es capaz de hacer casi los mismos tiempos con el neumático que ha estado con el neumático nuevo y esto se debe a estas 2 cosas. Uno, que está muy en posición, está muy bien situada y luego que tiene la tracción mecánica que es capaz de crear la moto a la parte trasera es muy alta. En estos momentos, aparte de ser una moto que de motor va muy bien, no está muy por encima de las demás, está muy bien, pero está muy bien de aceleración y esto ya está muy bien de entrada de curva, lo cual te lleva a tener buen paso y buena salida, porque al final es esto, si no tienes buena entrada, no tienes buen paso y la salida se descompone. O sea, en pistas como Montmeló con poco grip, a priori tienen que estar ahí también siendo competitivas, ¿no? Sí, hombre, de hecho ya históricamente ha sido competitiva en Montmeló mucho, es donde la pista que ha hecho mejores resultados. Ahora hay que ver, porque igual la moto que han hecho este año va bien en todas partes menos en Montmeló, porque estas cosas nunca se sabe, dependerá un poco del tiempo, dependerá de cómo esté la pista, pero vamos, viendo la carrera sobre todo que hicieron Jorge Martín y Ai Ogura en Le Mans y Raúl, que cuidado, o sea que la peor Aprilia estaba el 8º. Yo creo que aquí puede ser una Copa Aprilia. Pues lo veremos pronto. Gracias, Ramón. Gracias. Ya sabéis que la experiencia es un grado y de eso sabe mucho Norauto, porque ha celebrado los 40 años siendo el taller de referencia de muchos de nosotros. Y para una fecha tan especial han preparado un vídeo en el que repasan su trayectoria y además os va a encantar. Esa primera cita de tus padres no habría sido la misma si el coche no hubiese funcionado. ¿Hubiese sido más bien juegos de mesa? ¡Hala! Adiós a la segunda cita. Por suerte ya existía Norauto. Y hubo más que una segunda cita. De nada. Norauto, 40 años, haciendo que las cosas funcionen.
¿Y Bezzecchi creéis que el sábado fue un poco cauto teniendo en cuenta las liadas que viene teniendo a principio de temporada? Porque seguramente a nivel de ritmo yo creo que era uno de los favoritos, pero claro, tiene muchos ceros, ¿no? Y cuando quieres luchar por el Mundial, cuando dejas escapar tantos ceros en los sábados, pues eso al final pasa factura. No sé hasta qué punto pues estuvo un poco condicionado por eso. Aquí no lo sé, pero en Jerez clarísimo. Porque lo ves el lenguaje corporal, lo ves conduciendo y es decir, lo que hizo, porque al final ha hecho ceros muchos por un exceso de confianza. Con sprint, todos. Sí, todos en sprint, pero por exceso de confianza, por querer hacer cosas que no hay que hacer. En un sprint no tienes por qué sacarle un segundo en la primera vuelta al segundo, no hace falta, porque todo el mundo va con 12 litros de gasolina, va con los neumáticos blandos, va sabiendo que es una carrera corta, sabiendo que las motos que están sufriendo a larga distancia, como puede ser Honda y Yamaha, que lo vemos que a final de carrera sufren mucho más por tema de tracción, pues que allí tendrán otras ventajas. Y todo el mundo va a apretar mucho, pues no hace falta sacarle un segundo. Si tiene ritmo, ve haciendo. Aquí hay un easy también, ¿no, Ramón? El easy decimos siempre, el easy porque Bezzecchi ha visto esta carrera, ha aguantado un pelín, ¿no? y ha acabado segundo, como tú bien has dicho. Sí. Cuando aprieta, ha forzado y se ha caído. Entonces, el easy está aquí también muy condicionado porque al final tú lo estás pegando muy bien. No. Aprieto, me caigo, o sea, de cada vez que he apretado me he caído en las sprint. Sí, no, lo que pasa que es el momento que he apretado, porque yo creo que eran sprints que las tenía más o menos controladas por ritmo, las podía tener controladas, y lo ha querido hacer todo en la primera vuelta. Como dices en fútbol, es hacer el tercer gol antes de hacer el primero. No, hombre, no, vamos a hacer el primero y luego ya haremos los otros. De hecho, si no fuera por esos 3 ceros que lleva en las sprint, Bezzecchi tendría un colchón de puntos. Sí, bueno, pero claro, el título de Jorge Martín con Pecco lo ganó porque en las sprint fue mucho mejor. Sí, porque después del domingo ganó muchas más veces. Es que Pecco. Martín solo ha hecho un 0 en una de las sprint, que fue la de Jerez, que cayó en agua. El resto ha puntuado tanto en el sábado como en domingo, ¿eh? La regularidad también vale. Yo creo que la imagen de Bezzecchi, que es un tío así un poco tranquilo, pasota, tal, yo creo que empieza a estar bastante preocupado, un poco preocupado por su compañero de equipo, por el hecho de que se ha crecido, ve que es un tipo rápido, ve por histórico que es campeón del mundo de Moto 3, que es campeón del mundo de MotoGP, que le ganó la partida a Bagnaia con una moto satélite, que sabe acabar carreras también segundo y estar en el podio, al igual que Bezzecchi, porque más o menos empezaron todos de la misma quinta, ¿no? El 2015, Moto 3, y están muy a la par. Y la próxima carrera, Cataluña, juega más a favor de Jorge, corre en casa. La siguiente, Mugello, corre en casa Bezzecchi. A partir de ahí veremos qué pasa, ¿no? Pero es un campeonato de saber acabar y puntuar, porque si fallas, pues puedes perder esos puntos que pierdes. Ganando por eso, ¿eh? Sí, pero por ejemplo, decís la sprint que no... tenía ganas de acabar una sprint, Bezzecchi no acababa una sprint. Dije, da igual, quiero acabar una sprint y acabó, está bien. Y en carrera, pues, oye, ha empezado con 3 victorias, 2 segundos, está ahí. Pero Jorge, yo creo que no se lo esperaba. No se esperaba un compañero de equipo tan fuerte. Ni él ni nosotros, porque está impecable. Es increíble cómo va Jorge Martín. Y Bezzecchi sabe además que Jorge bajo presión funciona muy bien, ¿no? Y años atrás yo creo que Bezzecchi es un poco lo que le ha faltado, ¿no? En el momento que ha estado pues, luchando por el título es cuando ha tenido algunos errores. Y Jorge iba a tope, iba como desmelenado y digo, o gana o se cae, porque llegan boxes ya, el flag to flag para hacer el cambio de moto. Ay, sí, el mecánico. Ya tira la moto antes, no la consigue parar al suelo, luego va para se sienta en el sillón, se cae. Digo, sí que hay una cosa. Tío, o gana o se cae en la carrera. Y va a tope. Alex, hay una punta que estábamos hablando off the record ahora, cuando estamos micrófonos cerrados, que tú has dicho el físico. Jorge puede hacer una carrera a 200 pulsaciones sin problema ninguna. Yo creo que Bezzecchi no es una crítica, ¿eh? O sea, los físicos, la gente trabaja su físico, los pilotos y pilotos deportivos que trabajan físico diferente que otro. Y sí que es verdad que la situación de vivir en Andorra, altura y con quien entrena cada día, creo que la grupeta Martín, Rins y todos los que están viviendo en Andorra todo esto se entrena hace que su nivel físico esté un
pelín por encima del Bezzecchi. ¿Por qué? Porque Valentino Rossi y su grupo entrenan mucho moto y tocar moto tierra, moto, y el tema físico ya no es un agrado de la era Valentino en ir a los gimnasios. Es verdad, no, porque hay maneras de entrenar en la vida. Entonces, en lo que es la Academy, ellos entrenan el físico diferente. Pero es que tú ves entrenar a Jorge Martín. Claro, es que ahora todos son atletas, los pilotos. Son atletas, preparan muy bien. Y creo que a nivel máximo cuando nivel de todo, de suplementos, de físico, de programas, de parámetros que ellos saben cuáles hay que trabajar y en este aspecto trabajar donde está en Andorra, en la altura. Pero cuando tú tienes grip neumático, bien, pero cuando te falta grip, te falta todo, tu cuerpo empieza a subir pulsaciones. Claro, y el que sabe pilotar a 200 pulsaciones puede tener problemas. Porque esos movimientos no le afectan. El que va, pues quizá a un régimen diferente de tu corazón, cuando vas para apurado y te suben pulsaciones, igual no sabes gestionar esos momentos igual que tu rival. Yo solo apunto esto, ¿no? Que Jorge es un tío que de físico está a un nivel muy fuerte. Lo bueno es que la evolución tanto de pilotaje como física ha sido hace 2 días él mismo decía que todavía no estaba recuperado, pero 2 días. Hace 3 carreras decía que... Y mira el nivel, creo que fue el jueves que ganó una de estas carreritas que hacen con la bicicleta ahí en Le Mans, que el más tonto hace relojes, que van todos muy fuerte. Hay que estar muy fuerte para aguantar un gran premio. Es muy amigo de Aleix también, que Aleix, digásemos que en bici tampoco va mal. No, todos van muy fuertes, en bici y en lo que les metas. No, será interesante Barcelona, porque no está previsto calor. En el Barcelona, claro, tú el señor del meteo. Pero ¿has mirado si va a llover? Bueno, sí, dan lluvia para el viernes. Es muy pronto, pero sí que el viernes puede. También daban lluvia en Le Mans y al final fue una carrera. No llovió. Y la primavera es así. No llovió, es imprevisible. pero llovió en otros horarios. Pillaron solos de Moto3. El sábado y el domingo no dan lluvia, pero sí que en temperaturas no típicas de Montmeló. Sí, es decir, pero Montmeló es el único sitio donde Aprilia ha hecho un primero y segundo. O sea, que es un circuito en teoría. Sobre el papel es un circuito pero suyo. este año no vale. Este año no vale. Pero sí, si la Aprilia, que tiene una base, si funciona en Montmeló, si la Aprilia funciona realmente bien, la lucha Bezzecchi-Martín puede ser divertida, pero divertida, porque una cosa es que empieces mal y que uno llega, el otro va... Como empiecen bien los dos, ahí van a saltar chispas, ahí será divertido, pero de verdad. Y ya luego se une Ogura y el otro, pues... Sí, claro, es que cuidado, o sea, japonés, las 4 Aprilias, 2 oficiales y 2 satélite, que además las satélites son satélite, no son oficiales camuflados como hace Ducati, han hecho primero, segundo y tercero y octavo. Se han acabado las 4 de hace días que hacen top 10 en casi todos los entrenos. Cuando subieron al podio los 3 pensé, hostia, a Yamaha le está encantando este podio, ¿no? Porque estaba Jorge Martín y Ayogura y están aplaudiendo ahí desde su box. Bueno, pero Good job. Sí, aplauden por pilotos, pero la moto tiene que acompañarles. Ya, pero diciendo, nos estamos llevando la cuestión es que en el campeonato, aparte de que domina Aprilia por bastantes puntos sobre Ducati, en el que es de equipos, es Aprilia Racing y Trackhouse. Es decir, no hay nada que decir. Los datos lo dicen clara que las Aprilia están un puntito por encima y que Ducati no es que esté fatal, simplemente que les están superando. Han hecho un buen trabajo este invierno. Hasta que ganen otra carrera, Alex Márquez ahí, o Di Gianantonio, a Ducati ha hecho un gran... Yo creo que están muy a la par, un poquito mejor Aprilia entrando pero yo me baso en los datos. Primero y segundo del campeonato, 2 Aprilia. Blanco y en botella, esas motos van bien. Momento de hablar de Mercato, junto a Ricard Jové y nuestros amigos de Quimo. La Mercato. Vale lo que vale tu última carrera, ¿no? Cuidado. Ricard, este fin de semana se ha hablado de un movimiento muy importante y es la posible incorporación de Davide Brivio a las filas de HRC. Tú ya venías comentando este tema hace unos cuantos meses. La verdad es que sí, se estaba cociendo. Y de hecho hay el nombre que ha salido, que es Davide Brivio, actual team manager del Trackhouse, pero han habido más nombres, italianos la mayoría, que han estado dentro de esa negociación para reforzar un poco la estructura de Honda,
que tiene más cambios todavía a nivel también de ingenieros. La incorporación de Davide Vibri yo creo que es positiva en tanto en cuanto a lo que viene por delante, que es una nueva temporada con nuevas motos, con una mayor proyección a nivel de comunicación, marketing, que es precisamente lo que están negociando las fábricas con Dorna y Liberty. Y eso en principio no implica que la figura del actual team manager Alberto Puig va a continuar con una relación muy directa en el plano deportivo con los pilotos, o eso tenemos entendido, y Davide, que es un gestor, llevará, supongo, también más el tema comercial también, que es súper importante en el nuevo proyecto de Liberty en el futuro. Así que lo que esto comporta, eso sí, es que, claro, la salida de Davide Vibrio del Trackhouse, vamos a ver, hay nombres, y entre los nombres podemos hablar de un Livio Supo y podemos hablar de gente que Guidotti, que estaba también en KTM. Hay varios nombres que tendrán que reemplazar la salida de Davide. Y en cuanto a los pilotos, parece que Fabio Di Giannantonio como que ya ha agotado su tiempo para tomar la decisión, ha visto que igual Ducati no ponía tanto de su parte como esperaba y a priori parece que ya ha dado ese paso para ser compañero de equipo de Alex Márquez en KTM. Como todo está en el aire, porque hasta que esperemos a lo largo de este mes de mayo o junio ya esté claro y empecemos a tener información oficial, pero sí parece ser ya que va a ser compañero de Alex Márquez en KTM oficial. Eso comporta evidentemente, por su parte entiendo, requerir un estatus de fábrica, que no tienen en el VR46. Ahora falta por ver quién va a ese VR46. Suena Bulega, suena también Bastianini como una opción, aunque Bastianini también tiene otras opciones, porque está ahí... Se habló de Gresini, ¿no? No, Bastianini... Luca Marini hablabas, ¿no? Luca Marini, perdón, he dicho Bastianini, Luca Marini o Bulega, porque realmente Bastianini tiene la opción del Gresini y también se habla de opción en Aprilia, Trackhouse. Todavía hay y siguen habiendo 3-4 plazas que están no definidas y creo que en próximas semanas lo estarán, pero lo más importante de esta semana ha sido este movimiento ya de Bastianini para empezar a aclarar su futuro, y la realidad es que todo depende también de Tech3, que sigue en esa negociación complicada para si me voy a Honda, me mantengo en KTM. Por el camino también está CF Motos, que si esa KTM deja de estar en la parrilla, podrían hacer una transfusión para convertir la KTM en una CF Moto, pero eso es algo que también creo que se ha hecho mucha bola. Más a largo plazo, ¿no? Sí, igual. Yo creo que esto no va a pasar para el 27, creo que es algo a largo plazo, porque las marcas chinas entendamos que van a acabar llegando y con poderío, y van a hacerlo en un espacio de 2-3 años, van a haber más de una marca. Pues estaremos pendientes. Gracias, Seguimos, Ricardo. que todavía queda por cortar mucha tela. En MotoGP parece que los cambios de equipo son mucho más sencillos, pero en la vida real, si te quieres cambiar de moto, el proceso es mucho más engorroso. Y ahí es donde nos ayuda Quimo, que se encarga de todo, de la tasación, del pago inmediato, te la recogen en casa, incluso puedes dar la moto que tienes como parte de pago de la nueva. O sea que tú solo te encargas de mirar la próxima moto que quieres y ellos de todo lo complicado. Sí, y bueno, ahora ya cambiamos de marca, si os parece bien. Pecco Bagnaia, ¿no? Una pena esa caída. La verdad es que él ha comentado desde el principio de fin de semana que el test de Jerez le había venido muy bien. Estaba, la verdad, bastante confiado. Y de hecho lo hemos visto, ¿no? El podio el sábado, y ayer al final la caída no viene luchando por la 10ª posición o la 11ª, como ha pasado en algunas ocasiones, sino que estaba pues peleando por esa segunda plaza. Y estaba muy cabreado, ¿no? Al final de carrera. Y él habló de los problemas con el freno que comentabas tú antes, como pasó en Jerez. Sí, pero no sé exactamente lo que pasó, pero dijo que era un problema de frenos, pero de otro componente. Al final, frenos tienen 3 componentes, o sea, tienen la bomba, la pinza y el disco, y ahí se ha acabado el freno. ¿Y el lateguillo? El lateguillo no tendrá problemas. Esto ya te digo. No, lo que puede tener problemas es la pinza o la bomba o el disco. tacto del dedo. Sí, pero según dijo él, era otro componente del freno. No sé exactamente. Otro componente del freno. Sí, o sea que igual en un sitio la pinza y el otro el disco, o en un sitio la pinza y el otro la bomba, porque no hay más.
no hay más que puedan tener problemas. No sé, es raro, lo que pasa es que él sigue usando la horquilla diferente a todo el paddock y eso, claro, evidentemente, al tener un recorrido diferente creas unas fuerzas diferentes, pero es raro porque Brembo esto lo tiene superadísimo, o sea, el tema de mantenimientos, de cambio de líquidos, pero sí, se están tirando discos que en equipos satélites de los de antes... Se usarían 2 temporadas casi. Por lo menos. O sea, se va todo al mínimo. Piensa que los discos tienen de grosor originales 8,8 y a 7,9, o sea, antes de 1 milímetro de consumo se están tirando discos de 8.000 euros. O sea, y es raro que con el mantenimiento que se hace, y aparte en Brembo, Ducati italianos, que tengan problemas de freno. Es raro porque es un tema que está muy controlado, está muy se sabe lo que hay que hacer y cuando hay problemas se detectan y encima es esto que cuando a la que hay la más mínima duda es venga, todo nuevo, repasado, nuevo y es raro, no sé. De todas formas, él lo que comentó, no sé si era para taparlo del freno o era por lo que sea, que es que ahora ellos para seguir a las Aprilias se tienen que caer. O sea que la moto, lo que dio a entender es que la moto no está para seguir a la Aprilia, que eso quiere es que si el piloto quiere por velocidad seguir a los de Aprilio, pues entonces se cae, que es lo que le pasó en la carrera. Esto es complicado porque esto es cambiar toda la base de la moto, o sea, no es que es la puesta a punto o es esto o aquello, no. Como dijo Jorge el otro día, ¿qué dijo Jorge el otro día? Que era grande, ¿no? Que era un tractor, ¿no? Sí. Sí, pero claro, Ramón, eso está bien y es aceptable o entendible, pero pregúntale a los de Yamaha, a los de KTM, a los de Honda. Entonces, todas las motos, y si no hacemos una copa monomarca y no habrá... O sea, cada moto tiene sus cosas. No. Hace 2 días Ducati era imbatible, ahora estamos en la fase tal, mañana puede que hablemos en el 2027 del salto que ha hecho Yamaha, ¿por qué no? Honda, ¿por qué no? Por cierto, os vengo a contar que el próximo 13 de junio se celebra la Ruta Castreja, un evento motero no competitivo en el que la prioridad es disfrutar del ambiente, del paisaje y de la carretera y, por supuesto, de la compañía de otros moteros. El recorrido es de menos de 350 kilómetros, o sea, un recorrido completamente asequible y en el que hay que ir pasando por unos controles que hay que encontrar. Un tema importante de la Ruta Castreja es que hay 2 puntos fantasmas para encontrar, uno por la mañana y otro por la tarde. Y además, a lo largo del camino habrá una serie de degustaciones gratuitas con productos típicos. Así que ya sabéis que si queréis vivir una experiencia motera diferente en la que no hay que estar pendiente del crono y no hay que ir rápido, sino que te puedes centrar en disfrutar del recorrido, pues no te lo pierdas. 13 de junio, Ruta Castreja. Y tienes más detalles, si quieres, en la web www.castreja.com. Es lo que hay. Entonces, tienes las herramientas que tienes en el momento que tienes, pero estás en el lugar justo o adecuado en el momento que estás. No me vale. En carrera sprint hizo segundo, a 1 segundo de Martín por delante de Bezzecchi. El domingo se cayó. Si realmente tuvo un problema de freno, pues entiendo el tal, pero yo lo que vi es un Pecco competitivo, que es lo que me alegra, ¿no? Y la Ducati un pasito por detrás de la... Es lo que hay que aceptarlo. O sea. Esperemos que no sea como el año pasado, que fue desde Misano, La Maravilla, Motegi, Victoria y fin de semana perfecto, y luego el desierto. El Motegi Gate. Sí, o sea que ahora no hayamos hecho espero que no, desde Jerez, ahora Le Mans del sitio y ahora vuelve al desierto. Claro, el problema es que el referente de todos en Ducati, que es Marc, no está bien y no va a estar por unos días. Entonces, ¿dónde está la Ducati? No lo sabemos en realidad porque Alex, si nos fijamos en Jerez, imbatible, inseguible en Jerez. Ahora aquí no, porque cometió el pequeño error que le llevó al suelo. Pero es que es todo tan... Coño, que hablamos de 3 décimas, que están todos en 3 décimas. Pero pasamos del Laufer el drama
y están todos ahí. Pero mira Quartararo, es Sí. que hizo un carrerón. Y a hizo un Costa. carrerón. Pero al final, Vale, con pero Honda y Yamaha, al Y final no Acosta, pueden. Pero no estaba el pueden. último hace 2 días. No pueden. Sí, Claro, ahí. es que es impotencia pura para todos, pero es lo que hay, es lo que digo. Eso pues no pasa en otras categorías porque prácticamente llevan todas las mismas motos. Ya. Y aún y así, siempre va un... Ah, sí. Y es que aquel lleva... Ya. Y yo lo que veo es que tenemos un campeonato muy bonito, somos incapaces de detectar cómo acabar y lo que puede pasar cada carrera. Y eso es lo que cada fin de semana tenemos que disfrutar. Pero Tenemos por eso- sorpresas cada entreno. Siempre hay que ser un poco prudente cuando uno hace una carrera perfecta, porque nos acordamos de Rins en Austin, Sí. con la moto, Honda con la LCR. Honda, que era o sea, desastre de temporada total, y llega una carrera, pam, y Eso te es lo salta. bonito también. Sí, claro El que sí. talento, Sí, pero cuando encaja todo pero, es... sí, Como pasó con Zarco el año pasado, ¿no? exacto, Aquí. pero tienes que ver los que son capaces de hacer una carrera y luego lo que puedes mantener. Está claro. Al final, Bueno, pero para eso al está final la clasificación. Llevamos 5 Claro. carreras No y seas está ansias. Besecky No. y Martín primero y segundo. y los otros, Los tops siempre están ahí. Por Pero lo también tanto- pasa en Moto 2. En Moto 2 Manu siempre está ahí, constante, siempre está ahí. Luego tienes gente que despunta, pero que estén constantemente, como dice Ramón, hay 3 pilotos Claro. siempre. 3 pilotos / 4 pilotos. Y luego pues salen la Spurna, ¿no? Que es Sí. hoy Quartararo ha sacado pecho en su casa y Sí, tal. sí. Y Reins también se dejó ver también en el tal. Y Johan el viernes. Pero es que el nivel, es que estamos todo el día repitiendo, es que el nivel es muy alto, es que, Ya. es que es muy alto. Ahora que sacas el tema de Fabio, en Yamaha hemos visto pues eso, que han despuntado, ¿no? Puntualmente el viernes. Es verdad que Alex Rins estuvo bastante más fuerte, pero tanto el sábado como el domingo ha sido Fabio, ¿no? Es factor jugar en casa. Él dijo que estuvo más cómodo después de probar la nueva Aero, ¿no? En Jerez. Y lo único que dijo que tampoco se podía defender mucho, ¿no? Que en el cuerpo a cuerpo pues no tiene tantas armas, pero estuvo peleando ahí en el grupo tanto el sábado como el domingo. O sea, es una carrera que si tiramos las últimas pruebas es que No, pero esto es ha mejorado mucho respuesta, la cosa. es respuesta de Ramón, porque Yamaha históricamente en Le Mans siempre va muy Sí. bien, ¿vale? Y Ramón te lo puede explicar porque ha tenido muchos éxitos con Yamaha en Le Mans. Y yo me acuerdo de Le Mans. Yamaha ha hecho un 1-2-3 solo en Le Mans. Por eso En otro- mismo. Ningún otro te lo sitio puede del explicar mundo. él mejor que yo, pero sí. Pero Le Mans es una pista pro Yamaha, o siempre ha sido Sí, así, sí. ¿no? Pero yo creo que hay mucho efecto casa y motivación de Fabio, porque es que Fabio acabó en carrera larga sexto a 7 segundos, digo solo, Ay, sí, no, a no. 7 segundos del cabeza de carrera, pero la otra Yamaha, Rins, el 12, a 32. Eso es un efecto de Fabio, viva la France y voy para allá. O sea, ojalá mantenga este nivel de motivación en todas las carreras, porque ver a esa Yamaha V4 que hablamos que no va ni para atrás, a 7 segundos de las grandes Sí, cuidado, Aprilia y Ducati, pues eso me dice Bueno. mucho del nivel que le puso Fabio. Yo creo que ojalá esa motivación la mantenga, porque Rins también hubo entrenos que El viernes estuvo estuvo muy muy bien. competitivo, lo cual quiere decir que ahora hablamos de Yamaha como si fuera, bueno, pues igual el año que viene estamos hablando de que la Yamaha ha Bueno. hecho un gran trabajo Sí, y sí, tiene con un nombre. 9-4 que va que flipas. Sí, sobre todo con el cambio de reglamento el año que viene. Y Jorge Martín ganando con una Yamaha después de la Aprilia. Bueno, después de la pues no Ducati. te, no te rías. Hombre, no te No, rías, o sea, sería... Será una incógnita, será divertido. Ya Misano ya será. Ya lo se que verá pasa, algo, ¿no? Sí, lo que pasa que como ya, bueno, se verá quién ha fichado por quién. Ah, claro, ya los se que están en sabrá. el paro es que han fichado por alguien Es que al diferente. paso que vamos No, ya sí, estará sí. desbloqueado. Sí, está Sí, pero ya cerquita. verás quién se sube a la moto y A quién la- no. claro, claro, Ya- a los ya- medios, ya- claro. ahí No, tendrá- pero antes de Misano, sí, hombre. Al Sí. final de este mes, entre ahora y Mugello y tal, queda por desengranar contractualmente entre Liberty, Dorna y los equipos, pues el tema más que es la aportación de los equipos en invertir más en promoción junto a promotor, que tiene un coste. Y si quieren que estén en todas las actividades, como pasará ahora en Barcelona, pues tienen un coste. Están en 4 flecos, pues se van a poner de acuerdo. Sí, pero se ve que hay 2 marcas que no están por la labor. Ya, pero esas marcas tienen las motos del año que viene hechas, tienen los fichajes prácticamente hechos. ¿Qué marcas? Van a tener que llegar a un acuerdo. Pero quieren la Ramón, fuerza. no Oye, si esquives. hubiese 17 marcas, dices, no, si tú es igual, tú te vas y no te vas. No, hay 5.
Hay 5. Si de 5, 2 dicen que no, te quedan 3. Si haces un campeonato con 3, no va a pasar eso. Ya lo sé que no pasará, pero que de momento, y hasta que se firme todo esto, no se anunciarán fichajes. No, eso sí. Claro, porque tú no puedes anunciar un fichaje, un tío que dice, no, es que estás diciendo, que sabemos que no es verdad lo que dices tú, pero estás diciendo que no sé si voy a correr, porque no sé si voy a aceptar las condiciones de Liberty. Entonces no puede anunciar un fichaje, porque dirá, a ver, aclárate, o sea, o sí o no. Pero es un juego. Sí, pero se puede alargar, ¿eh? Pero esto es bueno. Se puede alargar, claro. Es bueno. No, esa expectativa que hace que todo el mundo hable sin saber, claro. Y des por hecho todo. Exactamente. Yo todavía no me quedo, o sea, yo soy Aprilia y no dejo ir a Jorge ni de coña, vamos. Ya, miras el contrato. No le dejé el año pasado, que no había subido a la moto. Le voy a dejar este año que gana un título. O sea, pero tienes toda la razón. Yo pienso por si el año que viene tuviéramos la misma reglamentación técnica, estaríamos muy de acuerdo. Sí. Como es toda una incógnita, como saber, pues, escucha. Y al final estamos en lo de siempre. Sí. Las fábricas más fábricas a nivel económico y con medios económicos son Honda y Yamaha. Es una incógnita, pero a día de hoy, si a ti te dejan escoger entre una Aprilia o una Yamaha 2027... Pero es que no ha tenido dónde escoger seguramente Martín. Porque yo escojo, hubo un momento que Aprilia, ya Pecco estaba más firmado que porque un gran piloto sin una gran moto es imposible, no hace nada. ¿Cuántos pilotos hay? Fabio es buenísimo. Pedro con KTM está ahí, pero es que no tiene la moto. Entonces, Pero en el 2006, la moto que hubiese elegido, 2006 que hubiese elegido todo el mundo para el 2007 la Honda, porque la 5 cilindros era una auténtica maravilla, o sea, la mejor moto que se ha hecho nunca de MotoGP, y 2007, pues no, 2007, claro, la Honda será la buena. Sacaron el monstruo. Bueno, son ciclos. Ahora Honda vuelve a estar más cerca también. No está tan lejos. 2000 y poco, Rossi, cansado de que dijeran que ganaba porque Honda era la mejor, cogió la Yamaha. Y yo estaba, como tú, en Paquisa, en Sudáfrica, en la primera carrera. 2004. Ganó el título. Y eso sí que era una machada del 15. Pero Jorge Martín hizo unas declaraciones en Sky, el otro día. No, Márquez, un Rossi, estos ganan. Bueno, ya, pero Martín también, perdona. Martín hizo unas declaraciones en Sky cuando le preguntaban cosas y dejó entrever muchas situaciones con Aprilia. Lo que pasa es que no ha salido, pero si te las vas a buscar, le preguntan esta Aprilia y les cuestiona quién ha dicho que yo me vaya a ir de Aprilia. Si no lo dejaba como un tema cerrado. Y lo deja allí. Bueno, es que claro, no hay confirmación oficial. Claro, hasta que no esté primera firmado negro sobre blanco y segundo anunciado. Es que ahora mismo el equipo Aprilia, estos dos pilotos, y como está, es un equipazo. No lo va a tener el que viene si entra Pecco, ¿eh? No lo va a tener. Sorpresas te da la vida. Sí. Habrá que ver la moto y habrá que ver los Pirelli y habrá que ver quién se adapta los Pirelli, lo más. Y qué moto, pues igual los Pirelli van muy bien, les cae. Estuve con Aleix otro día, que animarlo muchísimo por esta recuperación, porque se dio un palo muy fuerte. Y me comentó lo de los Pirelli y lo digo abiertamente, me dijo, no, súper bien los Pirelli, el ángulo de la inclinación, el agarre. Sí, es verdad, a final de carrera caen 3 segundos, pero caen para todo el mundo. Quiere decir que también esto da juego y espectáculo de carreras, ¿no? Pues si caen a final de carrera, para Honda, para Yamaha, este será un problema, porque con los que no caen, ya ellos ya caen a final de carrera. Imagínate poner un neumático y que caiga. Tendrá que hacer una moto diferente. Lo que pasa es que ya Pirelli ha hecho una cosa buena. Primero, que es que el secretismo que había con los neumáticos, que con Michelin y con Bridgestone, que no podías mirar el neumático de al lado por si veías. Y nosotros, cuando teníamos Michelin y Bridgestone en el mismo equipo, venían a recoger las virutas de la goma quemada para que el otro no lo analizase. Y Pirelli ha cogido todos los equipos y ha dicho, oye, te doy 50 neumáticos, te los llevas a casa. Lo ha estandarizado muchísimo. Pero Pirelli, ¿qué hizo en Fórmula 1? Compra los Pirelli son italianos, capacidad marketing y comunicativa increíble. Porque Pirelli, ¿qué hace en Fórmula 1? Compro el campeonato y los coches iban 5 segundos más lentos. Sí. Todo el mundo. Pero ganaban igual. Y los coches hacían más táctica. ¿Por qué? Porque el neumático caía y entonces tenías que compensar y tal, y dabas espectáculo. Entonces,
se ha demostrado que Pirelli tenía razón en hacer espectáculo en la Fórmula 1. Y es lo que va a pasar en MotoGP. Seguramente esta caída de neumático va a hacer que muchas de las marcas tengan que usar estrategias diferentes y que no puedas apretar desde el principio y que tengas que jugar a apretar al final. Y todo esto puede ser muy interesante. Eso y motos diferentes. No solo estrategias diferentes, porque al final la moto la tienes que hacer para el neumático, que es lo único que no puedes cambiar. Pues, en la moto tú puedes cambiar todo, pesos, distancias y centro de gravedad y todo lo que quieras, pero si el neumático es este, y esto no lo puedes cambiar. Entonces tienes que adaptar la moto al neumático, no puedes adaptar el neumático y la a la otra moto. cosa, Ramón, porque, perdona, Pirelli, yo por lo que hablo con ellos, esto lo primero, ya te digo, tú ahora tener un Michelin oficial en tu casa es imposible, porque es una cosa, parece la NASA. En cambio, Pirelli les ha dado todos los neumáticos, oye, móntatelos tú, cuando acabas ya me dirás cómo van. Y están haciendo entrenos sin técnico de Pirelli. Pero lo bueno que tenemos Michelin aquí, es impensable. Pero fíjate que cómo demuestra al mundo que Pirelli con su mentalidad, marketing, comunicativa, se ha quedado con todos los campeonatos más potentes del mundo del motor. De todas maneras, me gustaría ver un campeonato que no fuera monomarca, unos Michelin y un Pirelli. Veríamos qué pasaría en motor. No, para mí esto no se puede hacer. No se puede hacer, pero esto, Michelin es Michelin. No, pero no se puede hacer, no se puede hacer porque tú tienes que firmar contratos anuales. Entonces, cuando el fabricante, ninguno lo aceptaría, porque tú puedes decir, vale, este neumático me promete esto y este me promete este. El que tú firmas, si te equivocas todo. Entonces la fábrica tú puedes invertir 100 millones de dólares y si el neumático no va, los has tirado a la basura directamente, los has quemado allí en el patio. Esto yo me acuerdo, los años de convivencia de Bridgestone y Michelin, cuando Nicolas Gobert se fue de Michelin porque dijo, estos tíos nos van a dar pal pelo, se fue, y los que llegaron se equivocaron tanto. Entonces yo me acuerdo carrera en Laguna Seca, primer Michelin a 43 segundos del ganador. Yo lo he vivido esto, Yo estuve en Superbikes, en Sugo, y no nos clasificamos ninguno para Superpole. Colin Edwards, Troy Bayliss y yo, 17, 18, 19. Porque mandaban con contenedores los neumáticos y claramente me llegaba Dunlop, fabricaba neumático. Tengo que Pirelli irá muy bien, tal y cual. Es un tema político. No, es una gran marca Michelin y unos tiempos que han haciendo ahora. No, pero llegará Pirelli, pero van a estar cerquita. Si cada semana gana Michelin. Bueno. Y ahora ganará Pirelli. Si esto no hay problema. Pues ya van a aguantar. Ahora que como las motos van a mover un poco más. Pero si la misma moto de Michelin a Bridgestone tenéis que cambiar completamente la configuración de la moto. Como tú dices, no habrá técnicos en los test. No, les dan los neumáticos y no está el camión ahí de los ingenieros. Te los vas a montar tú y vas a rodar. Venga, los tiempos cambian. Volvemos a Le Mans, ¿vale? ¿Cómo visteis la Sonda? Porque te diría que en el caso de Mir, por ejemplo, creo que tiene ciertos paralelismos con lo que vimos con Pecco, ¿no? Que estaba bastante bien, estaba en la pelea, pero se fue al suelo por lo menos luchando, ¿no? Y defendiendo su posición. O sea que Joan también está lo de Mir, constantemente. Me duele más a mí que a él casi. Porque cuando lo veo que está intentando ahí y pum, y se cae. Y ya, se la cae, de ayer. Y se cae en las últimas vueltas y luchando y ahí yendo al límite con un pilotaje bueno y exigente y lo hace bien, pero siempre pasa ese último instante que pierde la rueda del tren delantero y se va. Están ahí, está luchando, lucha. Mir se cae, vale. Sí. Pero está a una décima en una vuelta de 3 kilómetros o 4 kilómetros. Una décima o 2 décimas. Tú sabes decir que en cada curva está pasando por encima del límite en cada curva. Lo que dices, va con el gancho demasiado. Y tú no puedes aguantar 28 vueltas arriesgando por encima de tu límite a todas horas. Es que el resultado acaba desafortunadamente. Hay dos lecturas. Yo ayer hice un tuit, pues entre comillas, alabando que vale, que sí, que se cae mucho, demasiado seguramente. Es bueno, y es rápido. verdad, Sí. pero hostia, perdón, el tío lo prueba. Ya lo ves que se va a caer, porque ya estaba que dices, ay madre. Luego está la lectura de aplaudir que un tío busque la motivación donde sea y con lo que sea y vaya rápido si hace falta con esta mesa. Y que siempre lo intentes, siempre. Luego está la otra lectura, que todas las dos lecturas son buenas, es decir, sí, pero es que no ha puntuado en ninguna carrera de domingo. O sea, apenas ha cogido 4 puntitos en las sprint y poco más. O sea, a partir de aquí es que es prácticamente la última onda, porque Zarco está por delante suyo, hasta Moreira está por delante suyo. Y, por supuesto, Marini, que es el más regular. Sí, es verdad. Ricardo, ¿le darías una Ducati que haría Mir? Y sí. No, pregunto. No, y si no. Es un pilotazo, es un campeón del mundo. Yo creo que bien. Pero a mí lo que me vale es que
vale, la línea delgada, línea roja entre ser constante y puntual y tal, pero por lo menos, no es aquello que ves que tira los brazos y se rinde. Claro. Está ahí luchando. Pues- Y uno de los motivos que está luchando, coño, por el efecto finiquito. O estás demostrando que tienes motivación, que tienes ganas, que tienes todavía hambre y velocidad, o en este juego de las sillas de este año te puedes quedar fuera. Y él es uno de los que parece que tiene alguna salida, pero está en la larga lista de 5 o 6 que no saben aún. Así que yo, equivocándome o no, yo aplaudo que el tío lo da todo. Y a mí eso me gusta verlo. Me costaría no verlo en Honda por todos estos años de sufrimiento que han pasado y ahora que empiezan a asomar la cabeza, quedar fuera. Lo de Honda ostras, me es parecería... una incógnita ahora mismo, porque la gran incógnita está en el lío que está montado en el Tech 3. Ah, bueno, claro. A ver Que cuántas hasta ondas hay. que nos aclaren con el está? juego que están de negociación también con KTM. Ya. Y yo personalmente opino que va a acabar en nada, van a acabar en ¿Ah, sí? KTM. Esa es una opinión que mañana sale que van con Honda y me he equivocado, pero no lo veo. Ahora bien, si hay 6 Honda, evidentemente hay más opciones, porque hay muchos nombres ahí en Honda. Zarco, Moreira, que tienen contrato. David Alonso. Que no está firmado, simplemente está, cuidado. Ya. Y tienes a Marini, que ahora que parece que hay un movimiento de mercado que le dejaría espacio en el VR, porque se va a mover Di Giannantonio a KTM de compañero de tal. Entonces, hay tantas opciones que no sabes, pero Mir yo creo que es uno de los que... Es que nadie merece irse porque, claro, dices, es que está el último, coño, a medio segundo, Ya, pero es que lento es eso. no va, ¿eh? Tú le das a Rins una Ducati y está delante. Tú le das una... o sea, estos pilotos... Es duro juzgar. Yo lo ¿Entiendes? único que me atrevo a juzgar de una manera un poco así, radical para mí, que está muy, muy fuera, es Morbidelli. Morbidelli con la moto que tiene y tal, chico. Y hay más gente, ¿eh? Pero luego ves a eso, un Rins todavía metiéndole ganas ahí en un entreno o tal, y dices, es que qué duro es, juzgar a un tío, defenestrarlo por 3 o 4 décimas más lento que va. Ya. Así es el MotoGP. Ya, actual. no, es lo que hay, también. O sea, ¿De Zarco esperabais un poco más por el viernes que hizo o no? No llovió. Él esperaba agua. Ya. Hubiera cambiado el Es que el año patio. pasado fue Sí. mágico, ¿eh? Buah. No, estaba frustrado porque estuvo muy bien viernes y Pero que clasificó tan mal que ya... Pero no supo encontrar el feeling el sábado que tuvo el viernes. Es muy irregular, y creo que está en ese momento de que es el más veterano, ya tiene una edad también, Zarco. O 2. Sí, pero Vos, es sí, el único en ese que momento tiene, dices- es el único que tiene contrato, ¿no? Qué malo. ¿Eh? Entonces tú tienes, y yo tenemos 4. No, pero es la verdad, es un veterano, entonces con lo cual no creo que ninguna fábrica vaya a coger Pero como ti- probador. No, pero o- tiene contrato todavía. Tiene además. contrato. Sí, ¿eh? sí, O sea, sí, es él el único. sigue. Y aparte que, perdona, hay Claro, muchos es el entrenos, único, hay muchos satélite, de entrenos acuerdo. que es la mejor onda. O sea, yo Zarco es otro de los... Es que aparte a mí Zarco me gusta, pues un Ya, tío mola. peculiar, No, a mí me encanta auténtico y yo pero no que puedo me refiero hablar. que No, que no es ley podemos de vida, esperar que mucho de Zarco tampoco. todo se acaba. O Es sea, francés también, tampoco hay tantos franceses, o sea que los contratos ahí. Y ya para acabar el bloque MotoGP nos falta entrar en KTM. Pedro Acosta de nuevo siendo el mejor, aunque es verdad que ayer también Bastianini quedó séptimo, pero a lo largo del fin de semana el que siempre asoma la cabeza y es Pedro, que dijo que bueno, en los test tampoco es que trajeran tantas cosas, pero que hizo un poco de trabajo más de puesta a punto para encontrarse el cómodo. Y bueno, lo vemos ahí peleando, ¿no? Él también es de estos como el caso de Mir, ¿no? Que lo intenta, aunque quizá pues a nivel técnico no tiene las armas para luchar. Clarísimo que no las tiene y mete el resto porque puntualmente aparece alguna KTM y tal, pero el único que está constante ahí, y yo creo que el tío además lo está llevando con la dignidad de que hace un tiempo pues estaría, perdón por la expresión, llorando mucho más. El tío aguanta ahí en sus declaraciones, seguro por dentro está frustrado porque no tiene las herramientas para poder más, pero que lo prueba seguro. Y luego está esa maniobra que ha sido comentada del adelantamiento que le hace
Dija, y esa girada, que no es una girada rápida de comprobar dónde está el rival, es una poco vacilada, hablemos claro. De recrearse, ¿no? Sí, y me ha hecho gracia porque no se ha cortado un duro a costa en decir, vale, esta me la apunto y ya te la devolveré. Así ha dicho, a mí no me adelantan mirando nadie. Bueno, pero está bien, o sea, no he dicho nada fuera de contexto porque estás ahí peleando 40 minutos y el otro te mete una sobradita así, pero yo a Costa creo que está... Pues lo mismo que decías tú de Mir, dale una Ducati a Costa. Claro, es que, que ya la tendrá. A mí me hace mucha gracia. Que ya la tiene ya casi ahí esperando. Tiene las llaves guardadas. Sí, casi tiene las llaves. Pero es que a mí me hace mucha gracia y veremos Marini si recala otra vez en VR46. ¿Cómo irá Marini con la Ducati el año que viene? Es que... Bueno, primero habrá que ver cómo va la Ducati. Bueno, sí, claro. Pero parece ser, bajo los números, que... Está cuarto del Mundial. Con la Honda tampoco ha hecho una gran temporada. Cuarto del Mundial con la KTM. Hostia, dice mucho, bien, O sea, lo de Pedro con la KTM sí que me sorprende. Pero yo voy a decir una cosa. El rendimiento que le está sacando a la KTM pues es lo bestial. que decimos, porque con lo cual esto te viene a decir que es un grandísimo piloto. Bastianini está décimo Pedro del Acosta. campeonato. Y sin tantas caídas, ¿no? Que dices, a veces cuando asumes tantos riesgos, pues te vas al suelo, pero estando que cuarto es el en único. la general. El tío se aguanta encima es la moto. La única es un moto naranja malabarista, que está ahí luchando por los podios. De pilotaje, Pedro es un malabarista. Yo creo que... Pero esto es muy bueno, ¿eh? Esto que decís es muy bueno porque quiere decir que lo que está aprendiendo este año es como cuando lo tienes retenido, cuando le des la Ducati, si se sube a esta Ducati, finalmente, que todo el mundo dice que parece ser, o Ricardo tiene más clara que yo. No, yo no lo he visto, no, pero no lo sé. Ya tiene las llaves en el bolsillo. Ya no lo sé, yo no, hasta que no lo vea, yo ya no me creo nada. Pero si se sube a esta Ducati, claro, se va a quitar un peso de encima importante. Si la Ducati va bien, el Easy, ¿qué dice Ramón? ¿No? Y ahora vamos con Moto2. Ya sabéis que para esta sección nos acompañan nuestros amigos de Momoven. ¿Qué es Momoven? Seguro ya lo sabéis, pero os lo recuerdo por si hay algún despistado por ahí. Momoven es el Airbnb de las motos, la plataforma que conecta los riders con los propietarios. Oye, ¿que tienes la curiosidad de probar algún modelo en concreto? Búscalo en Momoven porque tienen mogollón de modelos disponibles y seguro que lo encuentras. ¿Que quieres una moto en concreto para un fin de semana? La vas a tener en Momoven seguro. Y luego, si eres propietario y eres de los que la tiene ahí aparcada en el garaje cogiendo polvo, pues ponla en Momoven porque así le vas a sacar algo de rendimiento. Oye, unos ingresos no vienen mal. Y por cierto, si estáis en Barcelona mañana y pasado, es decir, el 13 y el 14 de mayo, que sepáis que Momoven va a estar en el FanFest de MotoGP del Gran Premio de Cataluña y además van a estar sorteando una entrada de pase doble para que lo vivas en primera persona. Así que yo de ti me pasaría y probaría a ver si hay suerte. Chicos, nos vamos a Moto2, que tuvo un nombre propio, Izan Guevara, que estuvo, vamos, pletórico con esa pole y con la victoria el domingo, además en una carrera que tuvo bandera roja, una resalida, pero en las dos ocasiones él se metió delante. Yo creo que estamos viendo un poco la versión de Izan Guevara, de la que vimos cuando ganó el Mundial de Moto3, ¿no? Un desparpajo y ahora está en un momento buenísimo y de hecho se ha metido segundo en la clasificación general. ¿Os esperabais este estado de forma de Izan que está teniendo esta temporada? Ya llevaba días chutando al larguero, sí es verdad, lleva días competitivo, es verdad que es su cuarta temporada, si no me equivoco, pero da igual, lo que tardes en llegar, mientras llegues, yo creo que ya hace días que estaba cerca y ha llegado, y evidentemente ahora le va a dar un chute de autoestima y confianza y además tiene mérito porque lo hizo... Igual que Bosco Oscuro cambió de suspensiones y puso las BP, él se ha mantenido con las Only y ahora va a ser un rival duro, como 5, 6 o 7 que hay en Moto2. Esperemos, porque normalmente Bosco Oscuro ha sido una moto bastante irregular, moto que iba muy bien en algunos circuitos. Hemos visto carreras, si recordamos hace 2 años en Australia, la carrera de Alonso López era perfecta, decir, este tío tiene que ganar, y luego desaparecían. Ahora hay que ver en los otros circuitos, Izan con la Bosco Oscuro, cómo se comporta en otros circuitos. Está segundo del Mundial, ya. Cuidado. Sí. Es que llegamos con un pique entre Manu y su compañero de equipo y Senna y ahora es entre Izan y Manu. Izan Guevara ya me gustaba mucho en Moto3. Tenía un estilo y la manera de afrontar las carreras. Y luego en Moto2, bueno, le costó muchísimo. Bueno, casi 4 años ha tardado en empezar a ganar carreras. Y me recuerda mucho, ya me recordaba en Moto3, pero ahora me recuerda mucho al estilo que tiene nuestro compañero Jorge Lorenzo, ¿no? Ese paso de curva, ese estilo
muy por el sitio. Pero ese estilo es muy bueno. Es Entonces, el que le llevó con problemas al principio en Moto2. Vale. Ese paso por curva, esa inclinación tan bestia. Pero ahora le ha cogido el hilo, porque los puntillo. Pirellis te permiten hacer Y esto. entonces, O sea, es como, lo y veo- puede ser muy bueno para MotoGP, un piloto Vale, así. pues Es lo veo algo- como un piloto, un futuro 850. muy buen piloto en MotoGP también, por ese estilo, por cómo está pilotando. Me encanta Izan Guevara. Le ha costado mucho por eso, yo creo que lo ha tenido que pasar muy mal. Sí, Ha sí. dudado incluso, seguro, de su pilotaje, pero al final lo ha conseguido. O sea que, y ojo, esta temporada que Yo lo veo lo que como pasa, candidato, ¿eh? Judith, que me vas a dejar abrir un melón porque vengo con esto Sé, en la sé cabeza. por dónde vas, porque la carrera fue a 9 vueltas al final. Porque yo quiero denunciar la constante descrédito que le están dando a las categorías de Moto2 y Moto3 y lo veo de mil cosas. O sea, me sé el reglamento, sabía perfectamente que si no entrenan ningún entrenamiento en agua hay 5 minutos de retraso para añadir 5 minutos al tiempo de pit lane abierto para que cruzando el pit lane puedan dar entre 3-4 vueltas, bla, bla, bla. Pero hombre, vamos a ver, esos son 5 minutos de retraso. Cortaron 7 vueltas en Moto3. Tú en 5 minutos das 2 vueltas. Pero cortar 7 vueltas y pasar de 20 a 13 ya me parece mucho. Ya en Moto2 ni te cuento, porque la pista era dry, completamente seca. Recortaron inicialmente 22, 8 vueltas menos por 5 minutos que les dan. Claro, como han quitado ya warm-ups hace tiempo, encima tienen que dejarle hacer pues, unas vueltas más. Pero es que no es solo el recortar, porque recortar es muy importante por algo que no es simplemente por la falta de respeto al trabajo de los mecánicos, técnicos, de la vida de los neumáticos, la puesta a punto de la moto. Es la exposición que dejas de tener de tu moto, tus sponsors en pista. La carrera Moto2, porque para mí esa bandera roja, lo siento, era totalmente evitable, y es así, lo digo, y lo pienso, acabó en una carrera de 9 vueltas, que son 14 minutos de carrera. Tienes ya pocos sponsors en Moto2, en Moto3, y si no les das exposición, si te van limitando el espacio en los boxes y en el paddock, si te van limitando los pases de invitados a las categorías menores, pues al final van a conseguir que realmente luego nos quejaremos de que cogerán pilotos que aporten dinero porque no hay manera de financiar Pero los este es equipos el de camino. Moto2 y Moto3. Pues esto es lo que está pasando. Bueno, ya, pero yo lo quiero decir Sí, y en sí, voz haces alta bien, porque haces para bien, mí haces bien. es... o sea, porque haya llovido, que le quites, te repito, 8 vueltas, me parece exagerado. Que le quites 2, 3 vueltas porque les has dejado hacer 2, pues eso. Pero es que estamos constantemente... Y esto es motociclismo, ya sé que estoy haciendo populismo, pero es que es verdad que no es Fórmula 1, que hay mucha gente como yo que mira Moto3 y mira Moto2 y de ahí salen los que mañana estarán en MotoGP. Los pilotos que vamos a adorar en MotoGP han salido todos de Moto2 y Moto3. Si los equipos, todo, repito, tienen tan limitado todo y sobre todo la exposición en pista, una carrera de 14 minutos, tú tienes un sponsor y pasas de una carrera normalmente de 30 y algo minutos a una de 14, pues hombre, no ayuda, les quitas el warm-up, etc. Entonces yo eso creo que se están equivocando, creo que no se puede perder la esencia de que en motociclismo todas las categorías son importantes, que esto no es Fórmula 1 y espero que Liberty pues no conduzca, que lo va a hacer, lo que yo diga seguramente no cae en ningún sitio. No es Fórmula 1, pero las motos de MotoGP se parecen a un Fórmula 1 y vamos en el camino de parecerse motos psicodélicas, la aerodinámica es la que manda, que el la reglamento electrónica... a mí no me justifica que le quites 8 vueltas a una carrera. Y ojo, porque te la está pero casi es como la de Fórmula 1. Pero una cosa es la ojo, moto y otra cosa es el campeonato. El campeonato, yo estoy totalmente de acuerdo con Ricard. Aparte, aparte de que igual que pasó en Jerez, que comentamos aquí, ¿no? Ahora cambiarán el reglamento porque hay que cambiarlo, y lo han cambiado. Ahora, ¿qué pasa? Cuando en la parrilla, cuando hicieron, vale, reducimos la carrera, luego a 14 vueltas, luego bandera roja, bandera a carrera a 9 vueltas. La mitad de los equipos no sabía cuántos puntos se jugaban. Nadie lo sabía. Nadie lo sabía, porque te dicen, no, si no es la mitad, vas a mitad de puntos.
Pero luego te dicen, no, porque la carrera original... Eran 14. Que sí, era claro. 22, la original era 22. No, se la recortó, original, se pero recortó luego- a no, 14, sí, no, pero- y luego hubo las 9 No, pero por es que la bandera 14 roja. pasó a ser la original. Claro, Sí, no pasó era a la ser recortada. Claro. Claro, sí, bueno, pues acabaron la carrera Se y hizo nadie el en la cómputo parrilla, sobre esa. en la parrilla no sabían cuántos puntos se Ya. jugaban. Pero es que No fue ya tan- reducir a 14 vueltas. Sí, bueno, Pero reducir a 14 vueltas una Qué carrera que era clarísimamente en Y luego seco, tienes que sacar que gasolina no la también. quisieron declarar en seco, porque ya la habían previamente declarado mojado para poner los 5 minutitos esos. Sí. Esa era una carrera en seco, punto pelota. No, ¿qué pasa si la declaras en seco antes de salir? Que si cae agua la tienes que parar sí o sí. Siempre hay la potestad del director de carrera de pararla si cae en chuzos Sí, de sí. punta, aunque la hayas declarado en seco. Pero, entonces, chuta para adelante que el horario de MotoGP se tiene que cumplir. Y es así. Y a mí, pues, a mí no, hay muchísima gente que está, los sponsors, la gente que... Y es muy importante pero la forma. imagínate que esto que pasó en Le Mans, que es, vale, es un problema, te pasa lo mismo en Indonesia. O sea, tú has hecho un viaje, lo que vale el transporte, lo que pagan los equipos, todo, y vas allí y das 9 vueltas. Al final dices, oye, pues ya me quedo en casa, ya no, ¿para qué Pero voy? repito, Porque lo hubiera sido lo importante mismo. de esas 9 vueltas es la exposición que haces en televisión Claro. de tus sponsors, que son pocos, escasos y sin presupuesto. Pues verle reduciendo, que ya verás cómo acabamos. Yo por sí. eso yo Las siempre- sprints no están nada mal tampoco, ¿eh? Las sprints de MotoGP. Pero no tiene nada Son que menos ver, vueltas. no, vamos. Me refiero No. que si son 13 vueltas apasionantes No, pero Alex, pero el o domingo 3 tienes cuartos la de hora larga. que se Claro. rompe la carrera Y les han televisivamente quitado los tampoco, warm-ups. que te entiendo perfectamente. Pero, pero tú ya sabes que hay unos pero no tiene horarios nada que ver. y ahí Sí, está bueno, el MotoGP. pero que eran 5 minutos. demás. Para cumplir los horarios, sí, porque además nadie los aprovechó los 5 minutos. Pues no te porque estoy nadie dio las diciendo, vueltas. quitas Pero- 3 vueltas, 2 y ya son esos 5 minutos, Pero, no Ricard, 8. Ricard, vamos a un punto claro, y tú lo sabes, estamos hablando Pues de ya lo mismo, sé, Y, que- y es, ¿cuánto han invertido por Dorna? 4 billion. ¿Cómo recupero esto? Tengo que vender. ya lo sé, tengo que lo vender que estoy dinero. diciendo cae en saco roto, ¿qué pero lo pasa- puedo qué pasa- decir, pero ¿no? ¿qué Pues ya pasa? está, ya lo he sí, dicho. Es verdad. Pero ¿qué ha pasado aquí, Ricard? Cuando los americanos van a buscar una empresa que ponga dinero, cuando ponen poco dinero en una empresa grande, poco dinero no le interesa. Las grandes empresas y los grandes fondos tienen que quemar dinero, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Cuando le vendes el paquete que vale 100 millones de dólares, te entra un Yahoo, te entra un Google y te entran grandes marcas. Y Liberty lo que tiene que hacer es hacer que esto valga de verdad lo que tiene que vale. Sí que es verdad que esto va a ir en consecuencia a las categorías pequeñas. ¿Por qué? Porque Dorna o Liberty en este caso va a tener que sufraguar estas categorías y ayudar. Y si no hay sponsors, va a Pero Pues es tener que pagar no voy algo. por aquí, voy porque si no hay sponsors y equipos que tengan sponsors y los puedan cuidar en los pases y en todo, cada vez más no va a haber meritocracia, van a haber pilotos que tienen dinero para llegar al Mundial, sea la nacionalidad que sea, pero sobre todo que no sea español o italiano, y dentro de unos añitos no llegarán los mejores a MotoGP, porque por el camino, hablo de a la larga, llegarán a Moto2 y a Moto3 gente que igual no es la mejor. Pero la firma con Liberty... Y eso es lo que yo veo. En En Fórmula 1, ¿acaso llegan siempre los mejores? Dentro de Y yo unos no tengo años ni no habrá idea un de Moto3, Fórmula habrá 1, otra marca, habrá pero que yo otra sepa, en Fórmula cilindrada. 1 llega gente que tiene los recursos para llegar en su mayoría. Y si digo alguna tontería en Fórmula 1, perdón, porque soy absolutamente neófito y no entiendo nada en Fórmula 1. Pero a mí me parece que el camino de tener una meritocracia es, venga, vale, que no hayan tantos españoles e italianos, venga, vale, pero al menos que hayan medios, porque si no, ya te digo yo, los costes que son y los equipos necesitarán cubrir el 1,5 millones mínimo en Moto3, 2,5 millones en Moto2, de ir a Australia, Japón, a tal, y tendrán que venir de los pilotos porque al final no habrán sponsors. Y ya me callo. Yo por eso sé que tiene problemas, pero yo soy partidario de la Superpole, como se hacía en Superbikes antaño. Bien. Hombre, tú puedes irte a un sponsor, a la frutería de al lado y decirle, oye, yo te garantizo que tienes 2 minutos y medio cada semana tú solo en televisión. Aunque quedes el último. Pero ese tío que hace la Superpole y queda el último tiene el mismo tiempo que hace el primero. A este tío puedes venderlo. Si no, hay sponsors que pagan
Ramón, Nada. es que hay dos conceptos, que es el deportivo y el Sí. comercial, y tú y yo nos hemos quedado en el deportivo. Entonces tú y yo haríamos mal negocio si Bueno, gestionáramos por eso el estamos aquí campeonato. Por y eso no estamos estamos allí. aquí y no allí. Vale. Vale, un tema que te quería comentar porque, bueno, la bandera roja que fue provocada por la caída de Jorge Navarro, que además tuvo lesión y lo va a sustituir tu piloto, Xavi Zurutuza. ¿Cómo es preparar en tan pocos días su participación en el siguiente Pues Gran mira, Premio? ahora mismo me están llegando los diseños de los monos que tienen que estar, hoy es lunes, para pasado mañana. Bueno, es lo que es licencia, es cascos que no Ya. usamos en el Junior, que no son los que se usan en el Mundial. Que Por es las el Field 2, homologaciones. por las homologaciones, los airbags, es una liada, pero bienvenida porque nos llamaron justo ayer por la lesión de Navarro, que espero evidentemente que sea leve y se recupere rápido, pero bueno, para Xavi Zurutuza es una buena oportunidad porque justo es el fin de semana antes de la carrera del Junior GP y mira. Será un buen entrenillo, Bueno. pero sí, corriendo y deprisa, que se dice. Y quería tocar el tema de los dos pilotos de Aspar, porque la verdad es que ha sido un fin de semana complicado. David Alonso llegaba con problemas en el hombro, que se hizo daño pues, la semana pasada justo, y de hecho no sabía si podía competir o no. No dijo nada hasta que no llegó al Gran Premio, pero creo que bueno, lo ha salvado bastante bien. Y Dani Holgado, que fue uno de los pilotos que se cayó en la primera salida, pero al sacar la bandera roja se pudo reincorporar. ¿Y qué pasa? Salió a pista sin el guardabarros y después fue descalificado, ¿no? Y entonces, justo cuando iban pasando todos estos acontecimientos, pensé, mira, son los dos que se está hablando que suben a MotoGP, ¿no? Y están ahora mismo con problemas y un poco desaprovechando la oportunidad, ¿no? Porque dices, vas a subir a MotoGP, igual has tenido una temporada complicada en Moto2. Una mala tarde la de cualquiera, Sí. ¿eh? O sea, David Alonso estaba lesionado y lo dijo ya en Jerez, aquí no. Moto2 la regularidad es algo que habrá que ver, porque de momento el más regular es Manu. Y a partir de aquí, pues hay tíos con capacidad de ganar hasta 7 tíos, o sea que... Pero sí, tienes razón, a veces pasa que bueno, que puede ser que haya presión también, porque ya están hablando de ti todo el día, aquí lo sa. Si no estás dentro del box y estás cercano a un piloto, es difícil de opinar. Yo creo que David va a dar igualmente buenos resultados. Sí que ayer se les hizo un poco bola, porque además se dieron los dos compañeros de equipo, que eso no fue muy seguro, que a Jorge Aspar no le gustó mucho, y luego lo del guardabarros, pues eso supongo que la precipitación, las prisas por salir rápido, pues sí, el reglamento dice que, a ver, si lo hubiera perdido en orden de marcha, ese guardabarros, seguramente si no ven nada extraño no te sacan bandera negra con círculo naranja, pero de salida tienes que ir con todo lo que está homologado de aerodinámica y el guardabarros tiene que estar, así que bueno, sí, fue una faena. Lo que está claro, si tienes la oferta, la posibilidad de subir a MotoGP, yo creo que no hay piloto que diga, no, prefiero esperarme un año más y hacer otra temporada en Moto2. Ogura lo hizo. Y Alonso López. Ogura le salió bien, Alonso no. Y Alonso López. Alonso López. Sí. Bueno, pues 98%. Pasa que Ogura es un tío muy especial que toma unas decisiones muy especiales. Es difícil, y tiene una sangre fría muy japonesa. No aceptar una oferta de MotoGP, la Dejar verdad, pasar a eso. nivel económico, a nivel Todo. futuro, Todo. todo. Entonces, bueno, si tienen la posibilidad, yo creo que es mejor subir. Sí. Ya está. Y en Moto2 está un poco todo más igualado, con Manu González como líder, pero en Moto3 yo creo que es la categoría donde vemos un dominador más claro, ¿no? Máximo Quiles está ganando en todo tipo de circunstancias, y ayer bajo la lluvia también, porque al final Moto3 fue la única categoría que pilló en este sentido. O sea que a mí yo pensaba, ¿estará más tranquilo? Esto es a Aquiles, porque en el corrector te sale Aquiles cuando escribes. Habrá que encontrarle el talón, porque de momento lo que hizo ayer para mí fue bestial, el soportar, el decir una vez más, soy el líder, voy a salir en agua y lo hizo. Entonces tendrán que encontrarle ese talón para verle un problema. Y mira que el fin de semana empezó así dubitativo, tal, pero el domingo no. El máximo favorito, no hay más, impecable, rápido, seguro, Es realmente una pasada. Un killer, ¿no? Un killer. Totalmente. Realmente domina en agua, en seco,
Como el año pasado dominó Rueda y este año pues es máximo killer, es bestial. Sí, sí. Y No, con- pero con una- es un killer, pero yo de la carrera de ayer destacaría más la gestión de la carrera que la velocidad. La velocidad la tiene, pero es que no sé si había rodado nunca con los Pirelli en agua. Creo que no. Algún entreno creo que hicieron. Pero muy poquitos. poca Muy cosa. poquito, una carrera no. Entonces la gestión de la carrera, que es una gestión de Ya. veterano, de decir, voy a ir en agua, me la voy a Hombre, jugar. mejor una que los vuelta y- Dunlop seguro que van, ¿eh? Porque los Dunlop en agua. No, y Bueno, espera, que te era corto muy fácil, que matador, no, ¿eh? no me he acordado de decir que Le Mans, históricamente, que lo he mirado hoy, el circuito con... sabéis que ahí siempre se contabilizan el número de caídas por Sí. fin de semana de todas las categorías, de todas las tandas. Le Mans tiene el récord en el año 22 de 120 Sí, sí. caídas. Este año han sido 60, que no es la que más de este año, porque en Austin hubo más, 75, pero vamos, Le Mans, que en agua es un circuito de, Sí, sí. de un porcentaje muy alto. Bueno, de- perdón, que te he cortado, era solo para No, no, apuntar no, eso. pero Este año también han caído muchos, 25% Sí, sí. de la parrilla MotoGP, Pero no ha sido el año que más, porque No. claro, si llega a Bueno. llover más... Ya, bueno, claro. seguro. No, pero para mí, ya te digo, la gestión que hizo de la carrera, la forma de salir, controlar, hacer, no equivocarse absolutamente para nada, para mí. En cambio, vimos a otros killers, a otros especialistas en agua que no acabaron. Que Morelli, que va muy bien. Morelli, por Ay, ejemplo, sí. gente que iba muy bien en agua y que Le Mans es muy traicionero. Destacar a Bertele, porque Ah, sí, igual sí. que hablamos de las lesiones de Marc, las lesiones de Martín, Bien. Bertele se destrozó la pierna. Si le ves la pierna, te entra la risa. Y la carrera que hizo ayer, con los riesgos que comporta, me alegro mucho por él, de que ya llevaba días sacando la cabecita, pero Bertele el año pasado, Sí. antes de la lesión, era líder del campeonato. Y el podium de ayer le ha ido seguro muy bien y le deseo que se reincorpore porque la lesión que tuvo fue muy, muy grave, que no fue en carrera, fue con una moto de cross, etcétera, cosas que pasan, pero muy bien por él. Igual que Adrián, que también muy sólido. Salía desde la pole además Adrián y ahora mismo está segundo en el campeonato, porque Carpe llegaba en segunda posición, pero se fue al suelo. O sea, que también están un poco fallando ahí y esto hace que ahora mismo esté Quiles con casi 2 carreras de diferencia, casi. Llevamos 5 grandes premios y ya tiene un margen de la leche, ¿no? Incluso le da para, si hay algún percance, alguna lesión o lo que sea. 46 puntos. Y creo. para Bestial. Tama, también. Y Brata, es verdad, ¿eh? Para Tama, cuidado, que el tío también está ahí quinto del campeonato. Es que está muy alternado entre KTM y Honda, a pesar que hay menos Honda. Ya. Ayer era KTM, Honda, KTM, Honda, KTM, Honda. Al menos es un campeonato en ese sentido que técnicamente está muy, muy, muy igualado. Bueno, veremos en los próximos grandes premios si encontramos el punto débil de Máximo Quiles, pero de momento, El not talón found. de Aquiles. Bueno, chicos, muchas gracias por esta tertulia. Ricard, Rubén, Ramón, Alex. Bueno, a ti te veo dentro de muy poco, ¿eh? Nos vemos, sí, el viernes, ¿no? Sí, efectivamente. Bueno, no, el jueves ya. Jueves. Para ir, no sé. Jueves, sí. Pues eso, que nos vemos muy pronto. Barcelona, nos bueno, vemos claro, en- la tertulia. En el circuito. La tertulia el día 14 No, yo en no. Plaza Cataluña de 1 a 2. Y luego ya, pues, volveremos con la tertulia habitual el lunes. Así que nada, chicos, muchas gracias. Y a vosotros, activad la campanilla, la campanita, darle like y todas esas historias de YouTube, ya sabéis. Hasta la próxima.